Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Jesús González. El día de hoy, con la bendición de Dios por delante, tenemos un invitado de lujo. Fray Marcos, bienvenido. Bendición ante todo. Amén. Y bueno, empecemos por ahí. Cuéntame un poco qué significa la palabra fray, cuál es la diferencia entre un fraile y un sacerdote. Y arranquemos un poco por ahí, ¿no? En vísperas no. Acaba de concluir la Semana Mayor, la Semana Santa. Tenemos muchos temas que tocar, así que bienvenido. Gracias, Jesús. Lo primero es que muchísimas gracias a ti, a tu equipo, por tenerme presente y tomarme en cuenta. Y lo segundo es que te admiro mucho. Yo creo que te lo dije el día que te conocí, en casa de un muy buen amigo, porque yo te seguía desde hace mucho tiempo y esos aportes que haces para que la gente tenga un poquito de claridad en cuanto al mundo político y el acontecer político venezolano o sociopolítico venezolano, haces mucho bien. Así que te animo a seguir haciéndolo con claridad y a veces hasta con un toque de diversión y picardía. Gracias, muchas gracias. Que nos hace falta, ¿no? En este mundo en el que estamos viviendo. Un venezolano o un sudamericano en general, pero sobre todo en estos términos venezolanos, que no tenga ese toque de picardía, creo que nació en otra parte. Pero no es venezolano. No es venezolano, así es. Bueno, mira, yo soy Fray Marcos, pero Fray no porque sea mi nombre de pila, sino que Fray se le dice a todos los que ingresan a una de las órdenes mendicantes de la Edad Media, como dominicos, franciscanos, carmelitas, agustinos, mercedarios. Somos frailes y fray significa, de ahí viene fraternidad, y de ahí viene fratello en italiano, y de ahí viene fraternidad, que es hermandad. Y bueno, hay gente que te dice Padre Fray Marcos, pensando que mi nombre es Fray, ¿no? Fray Marcos porque soy. Y me gusta más, cuando la gente me dice Fray Marcos, lo siento mucho más cercano que cuando me dice Padre, ¿no? No porque yo no me... Pues a ver, yo me hice sacerdote sin mérito propio, ¿no? Que yo me lo haya ganado porque tenga dinero, o sea, más guapo, más inteligente, no soy ninguna de las tres, pero sino porque Dios ha sido misericordioso y me ha llamado a este orden, aun cuando yo me negaba. Yo te estaba diciendo en el coche cuando me fuiste a buscar el carro, para los que nos ven en Venezuela, que se nos ha pegado alguna terminología, algunas palabras de aquí de España, ¿no? Que hay que usarlas para que nos entiendan en todas partes. Y cuando me fuiste a buscar al convento donde vivo, y yo te decía, bueno, yo no quería ordenarme sacerdote, me ordené aquí en plena pandemia, hace casi 5 años. Bueno, por una llamada, yo fui fraile mucho tiempo, me salí, estudié comunicación social, me hice periodista, trabajé para varios medios de comunicación social en Venezuela y en Colombia, fui voiceover o voz en off también para algunos comerciales y que no los vamos a decir aquí porque no nos están pagando. Sí, ¿no? Se aceptan patrocinantes. Para la iglesia, para Dios. Y para ti también. Para Dios. Todos vivimos de algo. Tenemos una realidad corpórea, material que hay que alimentar. Así. ¿De qué vive un fray? ¿O de qué vive un sacerdote? ¿De qué vive la iglesia? Bueno, yo en España soy el vicario parroquial de la parroquia San Pedro Mártir, en San Chinarro, y tengo un sueldo mínimo asignado por el Estado allí, porque bueno, comienzo a cotizar también, porque yo no voy a permanecer con 47 años que los acabo de cumplir, voy para mayor, como todo el mundo. Pero hay sacerdotes con los que yo vivo, hay frailes ahí en la comunidad con los que yo vivo que han sido profesores en importantes universidades acá, que están más preparados, como decimos, más preparados que un yogur. Okay. Como me dice mi querido Laureano Márquez, ustedes saben más que un pescado envuelto en hoja de plátano, ¿no? O sea, saben mucho porque han estudiado. Los dominicos nos caracterizamos por estudiar, algunos, otros como yo, no estudiamos mucho, sino vamos aprendiendo de la ¿Podría decirse entonces que ser sacerdote, aparte de ser una vocación, como tú lo estás diciendo, una llamada de Dios, también es una profesión, es un trabajo? Bueno, yo justamente donde me invitan voy a dar charlas a veces de estas tres importantes reglas de vida, que es vocación, profesión y ocupación. Yo siempre he dicho que la gente dichosa y bienaventurada en la vida es la que está ocupada ejerciendo su vocación o ejerciendo su profesión con vocación. O la gente que está llamada a hacer algo y se ocupa en esa llamada y se profesionaliza en eso. O sea, hay gente que no trabaja, o no trabaja en el sentido de que no dice, oh, tengo que ir a trabajar mañana porque me pesa. Los venezolanos sabemos mucho de eso, porque claro. Yo conocí gente en mi pueblo que fue gerente de bancos con un cargo muy importante y llegó a otro país a hacer clinejas en la orilla de una playa. Yo tengo una amiga en Cartagena que decía, yo no sabía la habilidad que yo tenía con las manos de hacer las clinejas, esas trenzaditas, y ya tiene 3 puestos de eso, y ya más bien ella es la jefa y ha montado 3 puestos.
Y dice, pues yo sí me sentía... ¿Se reinventó? Claro, no, y además que ella decía, yo cuando estaba pequeña, dice ella, yo me acuerdo que yo quería ser peluquera. Pero luego, claro, con esto de que te van diciendo los padres, tienes que estudiar algo que te dé dinero, Ya. eso lo hay, creo yo, que en todas las culturas. Algo que sea importante, algo que te dé renombre. Entonces, claro, ella estudió economía y se profesionalizó en eso y fue gerente de un banco, pero a los 40 y tantos años, cuando tuvo que salir de Venezuela y se ve con una mano adelante y otra atrás, como decimos popularmente, con 3 hijos, pues amigo, yo tengo que ponerme a A moverme, producir, claro. claro. Y entonces ella dice que un día se puso, mientras que pensaba qué hacer, se puso a tejerle, porque además son morenitos, son eritos. En mi pueblo no hay, en Venezuela, pero sobre todo yo soy del sur del lago, no hay ningún trauma con que tú le digas a alguien, negra, ven acá, oye, negrito, ¿no? Porque es que a veces hay culturas donde tú le Claro. dices, hola, mi amor, hola, gordo, y se ofende, y es gorda la gente. O sea, yo no me ofendo porque me digan gordo, estoy gordo. Pero bueno, sí, es que, entonces ella dice, mis 3 hijas, como tienen el pelo pegado, pelo malo, como dicen, pelo negro, entonces yo me puse a hacerle clínica. Y una señora se acercó, y la señora no era tan pelo malo, y dice, madre mía, ella quiere que yo le haga las clinejas que le estoy haciendo, las trenzas que le estoy haciendo a mis. Se las hice y le quedaron perfectas, y me trajo más. Y entonces yo comencé a cobrar, dice, y comencé a cobrar, y comencé a cobrar, y ahora tiene 3 puestos en Cartagena y en Colombia, siendo venezolana. Lo que te quiero decir es que ella está ahora ocupada, ejerciendo con profesión, porque además se ha especializado en cabellos y estas cosas, pero está ejerciendo lo que a lo mejor ella de pequeña estaba llamada a hacer, que era peluquera y era a embellecer a las personas, que a mí también me agrada mucho la gente que hace eso, Así es. porque a los, Encontró a una los, forma de producir dinero, de alimentar a su exactamente. familia, pero Y de además poner a la ejerciendo algo gente que le da guapa, felicidad. claro, porque a los que no hemos sido tan guapos nos hace falta esa gente, hermano. Esa gente hace Marco, falta. te hacen falta unas clineas, Una unas crinita cosas. pegada. Mira, quiero hablar un poco del tema de la Semana Santa, ¿no? Acaba de culminar la Semana Santa. Tú estás, digamos, predicando fuera de tu país, como quien dice, tú mismo lo acabas de decir, del sur del lago para el mundo. Yo nací en el Páramo. Tú naciste en el Mira, yo páramo, me pero siento, te criaste. sí, pero además yo me siento tan orgulloso y tan bendecido. Mira, nací en una tierra mágica que es el Páramo Claro, venezolano, que además produce una cantidad de alimentos como son hortalizas, verduras, ramas y todo lo demás que no se da en otras partes, que es Mucuchíes. Apenas viví unas 3 semanas, me imagino yo, estaba muy pequeño, me dio toferina, me iba muriendo 3 veces, mi mamá salió corriendo a la iglesia, cuenta ella, lo contó el día de mi ordenación, que ella dice, hijo, es que yo siempre le ofrecí a la Virgen su vida. Dios te salvó y tú te negaste durante muchos años de tu Sí, vida de fíjate, devolverle el favor. claro, es que Jesús dice eso porque yo le decía que yo ingresé a la orden a los 17 años, pero me salí a los 21, enamoradísimo del periodismo como si me hubiese enamorado de una persona, porque yo vi a una chica de mi pueblo que ella estudió con mi hermana toda la vida y yo estudié con su hermana que está por estas tierras, somos muy amigos de la infancia, que fue corresponsal de Radio Caracas Televisión, Yolitza Del Mandela. periodismo, de verdad. Sí, 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 sí. Entonces yo la veía ella en televisión y yo decía, muy linda, ¿no? Pero aparte de eso yo decía, de mi pueblo en RCTV, cuando RCTV era el boom, estar en El Observador. Entonces yo decía, bueno, yo quise estudiar periodismo, pero ingresé a la orden. Yo quise ser psicólogo, abogado o periodista. Y me salió trabajo social en la Universidad del Zulia, pero ya había ingresado a la orden de 17 años, cuando en Venezuela había un tanto de seriedad en esto de la oficina de planificación Sí. universitaria, y se hacía la OPS, y era peludo entrar a una universidad. Peludo para un traductor, necesitamos un traductor. Peludo es difícil, ¿no? Complicado, complicado. Complicado, un poco heavy, un poco, Jodido, sí, está sí, jodido. sí, exacto. Claro. Más explicación que esta, ¿no? Entonces, yo la veía y decía, "Ay, yo quiero". Pero imagínate esta loquera. Yo siempre he sido como, yo en estos días decía, yo he sido un tipo bendecido con todas las dificultades que tuve en la infancia, porque, bueno, no tuve una infancia muy agradable en algunos casos, pero nací me crié en una tierra, nací en una tierra bendecida, como es el Páramo, te decía, pero me crié en el sur del lago, que es tierra platanera, agrícola, Sí. quesera, agropecuaria, ganadera. Qué lástima esas tierras con tantas fincas y haciendas grandísimas que se expropiaron en su tiempo y ahora, antes de yo salir de mi Venezuela amada, por muchas razones, vi cómo los tractores estaban en 4 bloques. Y se le prometió a esta gente que se iba a hacer muchas cosas con esas tierras, pero bueno, ya sabemos toda la historia. Y me siento bendecido de haber nacido en ese sitio y haberme criado en el sur del lago. Entonces,
Imagínate, y además me siento bendecido de haber pedido permiso para salir a estudiar lo que yo amo, que es el periodismo y la locución. Lo amo profundamente. Solo que ahora, a medida que se desarrolla esta entrevista, te vas a dar cuenta de que ahora lo he canalizado por lo que estoy mandado a hacer por vocación, que es predicar la buena nueva, que es lo que significa evangelizar. Evangelizar, sí. Entonces, claro, yo te contaba en el coche, en el carro, que yo le dije a mi maestro y al superior de entonces, padre, es que mi sueño es, yo no quiero ser sacerdote, porque yo el primer libro que me leí a los 9, 10 años de la vida de santo fue de San Martín de Porres, fraile dominico, porque yo estudié con dominicas venezolanas de Santa Rosa de Lima, fundadas en Mérida por la hermana de don Tulio Febres Cordero, la madre Georgina, que también está en proceso de beatificación. Sí. Y yo decía, mire padre, ¿qué le parece? Como yo no quiero ser sacerdote, termino la filosofía y me ponen a estudiar comunicación social. Y usted se imagina yo con el hábito reportando, Marcos García, el observador, Fray Marcos García. Y claro, el padre se queda viéndome como, él sentiría lo que sentiría Jesús con los pecados, o sea, mucha compasión, mucho entendimiento. Y él decía, Él dijo, pobrecito este muchacho. Pero fíjate que te estoy hablando de no antes de ayer, porque yo aparento 30 años, pero tengo 47, ya lo dije. Claro, claro. Padre, la vanidad es un pecado, Marco, la vanidad es un pecado. Mira, vamos a hacer público este pecado. Soy un tanto vanidoso en el aspecto de que intento cuidar. Porque, a ver, como te digo, tengo amigas que han trabajado en el medio que me han dicho, Fray, usted ya se debía a un público con esto de Masterchef y todo lo demás. Entonces, esté arregladito. Y ya a mí siempre... Bueno, yo voy a confesar un pecado también entonces. Ay, Dios mío. Yo lo traje a usted acá para ganar puntos. Porque uno no sabe cuando toque esa puerta ahí. Este no está para ganar seguidores. Dice, los seguidores me encargo yo. No, si yo me muero primero, no, que yo cuando estoy buscándola. San Pedro abra la puerta y él dirá, yo creo que aquel es Fray Marco. Este fue bueno, este es amigo de Fray Marco. Que voltee y me vea, que yo le dije a él que tenía el mechoncito. Sí. Además, su editor está súper pendiente. Ahorita mandó a parar y dijo, espérese un momento, padre. Por ahí se están riendo varios. Claro. Ya usted sabe que toda esta gente que trabaja acá son pecadores en este estudio. Como yo, y es lo que me encanta. Porque además, yo siempre que entro a un lugar, a mí, cuando entré a este sitio, de inmediato se lo dije a Damián y a todas estas chicas que tienen aquí de la parte de producción. Oye, qué sitio tan bonito. Yo puedo respirar. Y tú acabas de decir algo ahorita fuera de cámara que dice, oye, pero el padre está pendiente de todo. Bueno, porque también me formé en sitios como estos, ¿no? Esto es mi escenario. En MasterChef me decían, el padre no le tiene miedo a las cámaras ni nada. Me gusta. Claro. Siempre y cuando sea para comunicar cosas buenas, para hacerle agradable a la vida a la gente. Porque bastante tenemos, sobre todo los venezolanos que hemos sufrido tanto, como para yo venir también a hacer la vida imposible, ¿no? Hablemos un poco de eso, Marcos. Los venezolanos, que hoy hay 20 millones de venezolanos dentro de Venezuela, 10 millones de venezolanos fuera de Venezuela. ¿Cómo se vive la fe en Semana Santa en términos de tradiciones? Los venezolanos, tú lo viviste, tú viste ambas caras de la moneda, ¿no? Estar dentro del país, pero también estar fuera de Venezuela, y lo viviste como feligrés, pero también, en este caso, como fray, ¿no? O sea, también evangelizando. ¿Qué diferencias ves que te parezca que son importantes, y sobre todo, qué coincidencias hay en términos de fe, de tradiciones, de cultura, de esperanza, de unión, de familia, entre los venezolanos que están fuera y los que están dentro, al menos en esta Semana Santa? Mira, te la voy a poner como para unir cómo comienza la Semana Santa. La Semana Santa comienza con el Domingo de Ramos, la Semana Santa como tal. Porque comenzamos a vivir el proceso para preparación a la Semana Santa con el tiempo litúrgico que se llama Cuaresma, ¿no? Sí. Pero ya el Domingo de Ramos, que este día cayó mi cumpleaños, 13 de abril, Domingo de Ramos, ya podemos evidenciar que el ser humano, en todas las culturas, la mayoría de las culturas, nosotros somos muy emocionales. Y hay gente que, ojalá que siga habiendo gente que verdaderamente profundice cuando hay un evento majestuoso de la divinidad en nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo comienza? Jesús triunfante a Jerusalén entra, ¿no? El líder que había tomado en cuenta a los pobres, a los despreciados, a los que nadie contaba. Mira, los que más gritaban eran las mujeres y los niños hebreos. Hosana al hijo de David, ¿no? ¡Viva el rey! El hijo de Dios. Y además entra montado en un burriquito. Sí. Hay muchos aspectos a tomar en cuenta. Mucha gente se quitó el manto, se lo pusieron en el piso, porque era como la entrada del rey, de su rey, del Mesías. Ellos entendían que este hombre les estaba como liberando del miedo, de la injusticia, del opresor. Pero otros entendían, a lo mejor,
que después de eso iba a haber como un estallido del Todopoderoso que iba a matar al rey, a los gobernantes y a espada y todo. La propuesta de Cristo es la revolución del amor, de la dignidad humana, de la dignificación del ser humano como tal. Y los que entendieron eso, a lo mejor guardaron un poco más de silencio. ¿Por qué te digo esto? Porque uno observa como sacerdote, y bien dices que he podido vivir en diferentes escenarios, no solo en Venezuela, también yo fui de misiones como 4 veces a diferentes pueblos en Cuaresma y en Semana Santa en Colombia, Ok. que tiene un conflicto armado desde hace muchísimos años. Fui donde se fundó el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. No, y Allí, Colombia que también es una tierra muy como nosotros, muy cercano, muy, sí, muy además de amor, muy somos lo mismo, cálida, ¿no? sí. Entonces, yo podía ver que en ese pueblo, en ese caserío, porque eran caseríos muy inhóspitos, por ahí apartados, además cerca de Barranca Bermeja, que hace un calor horrible, que hay petróleo, pero la gente, así como el clima, muy cálida. Viví experiencias que pudiésemos pasar diferentes podcasts conversando de esto, porque son enseñanzas maravillosas. Y entonces yo usaba como campanas a los niños, les enseñaba cantos de Semana Santa. Yo le decía a la gente, como no hay campanas en esta capillita tan chiquitita, las campanas van a ser los niños. Los niños yo los citaba 2 horas antes, cantábamos, se aprendían un canto, que uno cuando es Ok. niño se aprende cantos de Jesús, y además les encanta. Y los niños, cuando ustedes lo escuchen cantar fuerte, esas van a ser las campanas. Entonces esta gente quería más a otro sector y amaban, odiaba a otro sector que también era igualmente armado por este conflicto que hay, porque se llevaban gente, desaparecían gente, madres que tenían 14, 15 años sin saber de sus hijos, que se llevaron a mi hija, que se llevaron a mi esposo, y vivías el dolor de la gente. Y claro, y cuando tú le propones el evangelio de liberación a la gente, y ahora que estábamos echando broma, pero que tiene entre broma y broma, tiene algo de verdad, de creer en la vida eterna, de saber, yo espero, y yo no solo quiero creer en Jesús, yo le quiero creer a Jesucristo. Yo no quiero creer en Cristo simplemente, porque yo no quiero ser creyente, yo quiero ser creíble, ¿sabes? O sea, Está bueno eso. sí, yo estoy llamado a ser creíble en medio de mi pecado, que tengo muchos, además de la vanidad. Tengo otros que si te los cuento aquí, dice Damián, un momento, otra vez. No, no, no. Eh, Mire que este podcast. entonces, yo cuando veía el sufrimiento de aquella gente, era un chamo, yo un fraile hace 15 años, yo decía, madre mía, esta gente vive el evangelio con profundidad. Es decir, se ha conocido a Cristo doliente. Entonces, a tu pregunta es, ¿cómo puedes comparar, por ejemplo? España tiene una gran variedad de escenarios de cómo se vive la Semana Santa. Yo sí le llamo mucho la atención a la gente, y como trabajo con muchos jóvenes, tanto el grupo que he formado ahí en la parroquia San Pedro Mártir, me llaman a muchas partes a predicarle a los jóvenes, y yo le digo a los jóvenes también eso, no sean simplemente creyentes, sean creíbles. No crean en Cristo, créanle a Cristo, busquen la justicia de Dios en sus vidas, tengan una fe genuina, original, auténtica. Cristo te quiere con tu todo, no con una partecita de tu todo. Cristo no dice, mira, a mí de Damián, de Aarón, de Jesús me gusta esto. Y lo demás, no. Cristo cuando llamó a Pedro en aquella mañana que se le presentó en la barca y le dice, echa las redes, después que este hombre, que era el maestro de la pesca, había pasado toda la noche pescando y no había conseguido nada. Pedro le diría, Simón, Pedro es después que y dice, pero es que me está diciendo este carpintero, este hijo de este carpintero que eche las redes y yo soy el que más sabe. Pero fíjate cómo Simón doblega su soberbia y su sabiduría de pescador y dice, bueno, Señor, en tu nombre. Ahí no estaba creyendo, ahí le estaba creyendo. Sí. Y dice la palabra que después Y sacaron... fue humilde también. Y claro, por eso se venció a sí mismo y dice, alguna vez leí que el hombre inteligente es capaz de dominar a un grupo, pero el sabio es capaz de dominarse a sí mismo. Entonces, en ese momento fue sabio y dice, bueno, en tu nombre echamos las redes. Y dice que eran como la media mañana cuando los peces ya están en la profundidad, porque los pescadores pescan de noche porque los peces suben por la oscuridad, Sí. y ya no se dan cuenta si es de noche o de día, sino que hay oscuridad y suben, y entonces por eso echan las redes y pescan. Yo creo que nosotros estamos llamados a vencernos a nosotros mismos. Entonces yo le digo mucho a la gente, sobre todo en España, donde por ejemplo hay sitios, al sur de España sobre todo, que es una Semana Santa llena de pasos, llena de cofradías, llena de cosas tan hermosas para mostrar en cuanto a religiosidad, que esto no sea solamente un folclore, que no sea parte de mostrar culturalmente hablando, sino que es Sí, que una no sea solo fiesta, digamos. Sí, porque ¿qué pasa? Mira, mucha gente sale en Semana Santa a los pasos y ya después no va más a la iglesia.
y ya no es iglesia y ya no hace iglesia. Entonces, eso, más allá de que sea bueno, malo, tal, pecado, lo que me llama es a la introspección profunda. Por eso te hacía la comparación de cómo comienza la Semana Santa. Yo no puedo gritar solamente el domingo de Ramos, ¡viva el Hijo del Beta! Y después a los días voy a estar gritando, crucifícalo. Porque a lo mejor muchos de los que por la emoción gritaron, ¡viva el Hijo de David! O ¡sana al Hijo de David! A lo mejor cuando dijeron, ¿a quién libero? ¿A Barrabás o a Jesús? Muchos dijeron Barrabás. Dice por ahí echando broma, pero que es verdad. Y desde entonces el pueblo elige a ladrones y bandidos. Y bueno, castiga la inocencia. lo vemos muchas veces en la política, en el mundo y en la No política ahondemos en eso venezolana. porque eso ya está súper. Pero además porque no queremos que peque en este espacio. Recuerde que yo estoy ganando puntos No, para la vida eterna. pero Entonces, ¿para qué vamos a pecar? Si decir una verdad tan grande que es evidente y que no pasa solamente en nuestros países, que lo vemos que pasa en todas partes. O sea, voy a usar un término muy español que me encanta, esto de que me mola, cuando los españoles dicen, anda, que me mola, tío, sí, me mola es que me gusta me mucho. gusta mucho, sí. Bueno, pues no, parece que el mundo no mola el amor de Cristo, no mola la inocencia, no mola hacer bien las cosas. Justo eso Mira, lo tengo acá anotado. Bueno, te pongo un adelante. ejemplo. Esta gente que tú tienes, que tiene y te tienen a ti y hacen un equipo. Si a Damián no le importase hacer bien su trabajo, que nos está escuchando, no hubiese detenido esto para levantarme un poco el micrófono, para decir, padre, acérquese un poco más. Lo que te quiero decir es que allí se ve que hay alguien Quizás está ganando puntos también. bueno, pero quiere hacer bien las cosas. Así es, eso es verdad. Y nosotros estamos llamados a hacer bien y a hacer el bien, pero no mola. Parece que lo que mola ahora es hacer el mal, hacerlo a lo chabacano, que salga como salga, no esforzarte, no ser exigente contigo mismo, que es una de las palabras que no molan, o sacrificio, no mola, sumisión, no mola. Entonces, ¿qué es lo que mola? Lo morbo, lo que vende. Ahora con el Papa Francisco, que sé que vas a tocar seguramente ese tema, Sí. que me decía una señora, ay, pero ¿cómo es que yo estoy sabiendo ahora tantas cosas buenas que decía el Papa? Y, señora, eso está ahí desde siempre. Tenía 12 años. Pero no vende. Pero ¿qué pasa? Que nosotros esperamos que papá y mamá se mueran para nosotros decir, oye, ¿cuánta falta me hace mi papá? Que me decía tantas No, y veces. para llevar flores al cementerio. O, y para... o el profesor que antes de dar su clase te daba 5 minutos. Yo tuve profesores encantadores que antes de dar su clase, la del verbo to be, la de inglés, me acuerdo yo, que antes de dar el verbo to be decía, muchachos, miren, prepárense para la vida. Esos profesores que hacen falta, docentes de verdad, maestros con todo el sentido de la palabra. No. Entonces, uno lo valora es cuando ya han pasado 30 años que yo salí de bachillerato, que mis amigos dicen, oye, tenía razón la monja tal, sor fulana, sor sutano, tenía razón, pero ahora ya es como... También es verdad que muchas veces desde el sistema se impulsa a que este tipo de trabajos, que además son muy vocacionales y muy en función de la superación del ser humano, no se valoren. Venezuela, sueldo de un maestro, $1 al mes. Pero bueno, no caigamos en esos temas. Padre, volviendo al tema de Pero la fe. hay gente con vocación que lo está ejerciendo. Hay gente con vocación que igual lo hace a pesar de la situación, así es. Padre, volviendo al tema de la fe. Yo creo que acabas de dar en el clavo con el tema de que hoy ser malo está de moda. Sí, sí. Pero adicionalmente a eso, yo voy más allá, lo tengo anotado acá, no está de moda la iglesia, por distintos motivos. Entonces yo quisiera preguntarle algunas cosas. La primera, que tiene que ver con esta modernidad en la que estamos viviendo, ¿no? Este mundo tan acelerado, este mundo, bueno, de cámaras, de redes sociales, de gente que comunica de una forma distinta. Las redes sociales hoy en día sirven para evangelizar. Eso sería una de las preguntas que le tengo. Pero la otra es, ¿qué busca hoy, antes de entrar luego en los detalles de por qué no está de moda la iglesia, qué busca hoy alguien que se acerca a la iglesia, que se acerca a la fe, un joven de estos que usted está conversando? Mira, desde la época de la modernidad, porque estamos ahora en la posmodernidad, Sí. y que vivimos en una época en la que nadie quiere un proceso, si a ti no te responde tu pareja o tu amigo y te dejan azul, ya entras en crisis. Yo atiendo jóvenes que se han intentado suicidar. Parece mentira. Parece mentira. Sí, porque les hacen ghosting. Y porque no les dan like como a su amiga, por ejemplo, porque todo el mundo no quiere ser útil, todo el mundo quiere ser famoso. Y vieran lo difícil que es llevar eso. De verdad te lo digo. Ser medio reconocido en la calle es una cosa hasta violenta, creo yo. Pero bueno. Entonces, claro,
desde la época de Kant, más o menos, de la época de la modernidad, cuando comienzan a haber unos filósofos en contra de la cultura religiosa y la Iglesia Católica, mucho más comunistas además, comienzan a sembrar en la sociedad, mira, tú no necesitas un guía, no necesitas un cura, no necesitas un maestro, tú lo puedes todo y tal. Yo fui locutor de unas marcas y yo recuerdo que yo a veces me negaba a grabar algunas cosas porque yo sabía que iba en contra de lo que es la dignidad humana, por ejemplo. ¿Qué se le ha sembrado como ideología a las chicas hoy día? Que los hombres no servimos en su vida, que no te hace falta un caballero a tu lado, que somos una esto y una aquello, que todos los hombres somos sádicos o que el violador eres tú. Cuando hay tantos ejemplos de verdadero feminismo, que yo soy, además, me encanta cuando una mujer es protagonista y es pero no podemos vivir como enfrentándonos unos con otros. Y eso trae una publicidad inoculada que te dice, tú lo puedes todo, tú bajas la luna, tú bajas las estrellas, crías a Matías solo. Y entonces, como yo soy autosuficiente, entonces ya entro también en una superioridad que el otro es mi enemigo. Y eso es malo. Eso le ha hecho mucho daño a la sociedad, como también puede ser de la otra parte. Entonces, ahora que vivimos en una posmodernidad, arrastramos muchos de los mensajes de aquella época moderna en la que ya Dios parece, yo lo digo mucho, en una sociedad tan desarrollada, Dios es el gran mendigo. Yo le digo a los jóvenes, mira, cuando se quejan por algunas cosas que a lo mejor son importantes para ellos, pero es que hay que hacerle entender que el mundo no llega hasta su acera, que está una acera de enfrente, que hay otro mundo más allá, que hay una cuadra que hay que caminar. Yo le digo, yo les voy a dar a ustedes, ahí se me sale mucho lo surlaguense. Mi linda, yo te voy a dar a vos 15 días en mi pueblo, con aquella pepa de sol a 36 grados, esperando el carrito de Camilo, que es el único carrito por puesto que hay, para que no caminéis, debajo de una mata de almendro, en donde a veces meten hasta 7 personas, y si cerras la puerta muy duro te queda un pedazo de óxido en el ojo. Vosotros vivís como a los españoles, hablo, amigo, aquí el autobús se te baja hacia la acera, se te baja, el autobús se dobla. Yo me quedé flipando, como dicen los españoles, asombradísimo, cuando el autobús hizo así. Yo pensé que se le había pichado un caucho la primera vez. Yo dije, ay. Claro, es que es claro, verdad. cuando vos te vas así de medio, y vos dijiste, ahí se le empichó un caucho. O sea, un para, caucho es para darle contexto a mucha gente que quizás nos pueda ver, nos puede escuchar que no sean de Venezuela. Yo, que no soy de la capital del país, una de mis salidas, ¿no?, de turismo, a mí me llevaron de chiquitito a Caracas a conocer el metro. O sea, ir a conocer el metro de Caracas y las escaleras mecánicas era lo máximo. Entonces, a muchos venezolanos que les ha tocado emigrar ven cosas como la que tú estás contando y dicen, ya va, ¿qué pasó en mi país? ¿No? O sea, ¿qué pasó en un país que iba en avanzada, que era la envidia de América Latina y hoy está un poco como lo que tú acabas de decir de Dios, mendigando espacios por el mundo, y no mendigando en el término de dinero, sino un lugar de acogida, donde les abran las puertas para trabajar, para superarse, para enviarle dinero al que se quedó en Venezuela? Yo tengo una amiga que dice que la primera vez que ella vino a España, cuando ya hace años, y aquellas ventanas que parece que se abren como torcidas. Ella dice que ella se quedó 20 minutos ahí pegada. En serio, además lo cuenta muy cómico. Porque es que se abren como la parte de arriba. Yo la he visto. Entonces ella dice, ay, Dios mío. Ella que intentaba esto se va a caer. Se venía. Hasta que la dueña de la casa le dijo, hija, no, eso, déjala. Seguro, señora, decía ella, porque se me está viniendo encima. Claro, mira, detalles como eso, que tú vives en un país ya muy desarrollado, entonces, ¿para qué Dios? O sea, inclusive aquí te dicen, pero ya Dios pasó de moda, es que Dios no es una moda. Y ayer me decía un chico, es que yo no creo en Dios. Yo, bueno, ese es tú. Además, jugando básquet, me dice un chico una vez, es que yo no creo en Dios Padre. Ok, no me va a decir nada. Yo le digo, vulgarmente, yo no sé si lo puedo decir, pero yo le digo, mira, ese es tu peo con Dios. Claro. O sea, ¿qué te voy a decir? Yo pretendo evangelizar, pero ya la época aquella de que tú tienes que creer porque sí, ya para mí ya eso sí pasó. Claro. Eso pasa nada más en algunos ministerios en Venezuela. Sí. pero de resto cada quien decide en qué creer y en qué no, claro. Exacto. Por conveniencia y no por convicción. Ay, que Dios cuide a Damián, que le dé mucha vida. Damián está haciendo padre.
Te están haciendo Yo señas voy para a que te poner en peines. contexto a la gente. Lo que pasa es que cuando yo llegué esta mañana, yo salí y dije, hombre, no me eché la acá. Entonces, El padre no se y trajo. antes de que me Yo lo- los voy a poner en contexto. Mira, el padre no se trajo el moco de gorila. O sea, eso es todo. y antes de que lo digan o piensen El mal. padre llegó tramo y ahí es que yo me di cuenta que al final todo el mundo es pecador. El padre Pero por coño, supuesto, estaba pero tú crees desesperado porque no se podía peinar. estás antes, enfrente de ¿verdad? un gran pecador. No. Mira, y entonces, cuando tú llegas a un país como este y ves que hay solamente voy a las procesiones, entonces te das cuenta que estás en un escenario de algo, no por convicción, sino porque me han criado así. Es como la gente que vota a un determinado sector. Yo he conversado con gente Sí. que yo le digo, pero tú ¿por qué votas este color? ¿O por qué votas este partido? Bueno, porque mi abuelo era de este partido y siempre hemos en casa. Pero ¿estás escuchando lo que está diciendo este hombre o esta mujer? O sea, no hay... No me importa. Yo es que yo voy a votar. Y además, para hacerle la vida imposible al otro. Sin darte cuenta que la que puede terminar perdiendo, y mucho, que de eso tenemos tú y yo bastantes ejemplos, eres tú mismo, eres tú misma. O sea, por no votar a conciencia, por no decir, mira, hay gente con la que yo no estoy de acuerdo, porque no tiene mi forma de pensar, pero que tiene cosas importantes e interesantes que aportar. Entonces yo tengo que dar la oportunidad también a esa gente, si tiene Así es. madera. Y esa es la política que veníamos conversando en el coche ahorita en el carro. Yo digo, si la gente entendiese que la iglesia participa de un mundo político también y social, y que no de publicidad o propaganda, pero eso es politiquería. Eso es distinto. Y en América Latina sobre todo, pero bueno, no hablemos de aquí porque nos cierran este espacio, pero tú te das cuenta que uno dice, bueno, yo pensaba que esto pasaba en mi pueblo, pero escuchar a esta gente hablar o escuchar a esta gente votar, esto pasa en todas partes, en las que yo digo, Dios mío, pero no te dejes llevar por la emoción o la sensación de momento. Siéntate un momento, haz un stop, analiza a esta persona, mira lo que ha hecho en el pasado, Fray, pero mira que ha cumplido, que no ha antes de cumplido. entrar al rol de la iglesia en la política, que lo quiero tocar, lo tengo acá anotado como uno de los temas de tocar, es que siento, y mucha gente que nos va a ver también lo siente así, con el tema de que la iglesia no está de moda, ¿no crees que hay que hacer a veces también autocrítica, un mea culpa? Es decir, ¿qué cosas crees tú que se están haciendo mal en la iglesia y que pueden mejorarse, digamos? Porque también es verdad, utilizando tus términos, que hay mucha publicidad y propaganda Claro. negativa contra la iglesia, pero también habrán cosas que sí se están haciendo mal y que mucha gente dentro de la iglesia, y lo vimos con el Papa, que también vamos a hablar del Papa Francisco, que en paz descanse y que Dios lo tenga en su gloria, Amén. lo vimos también, se intenta visibilizar, pero sobre todo se intenta combatir. Mira, vamos a unir porque veníamos con algunas preguntas que no las Sí. he terminado con esto que me estás preguntando. Lo primero es que cuando yo creo que le puedo hacer daño a la iglesia como institución, se me olvida que hay un sector muy importante todavía en el mundo que cree y que practica y que me termino haciendo daño yo. Sí. Es que yo no le voy a hacer daño a una institución, me estoy haciendo daño yo. Y eso hay que profundizarlo, pero para las personas que saben comprender y tienen comprensión lectora y que saben escuchar, saben de lo que estoy hablando. Lo otro es cómo acercar a los jóvenes y por qué uniendo todo esto que me has preguntado es, y por qué la iglesia a veces no, como que no tiene mucha credibilidad y todo. Bueno, ahí viene el mea culpa de la autocrítica y es que los sacerdotes o los ministros y laicos comprometidos estamos llamados no solo a informar, sino a formar. Y ahí traigo otra vez a esta señora que te ponía el ejemplo en el carro y ahorita que la nombré, que decía, ay, pero cómo yo no me di cuenta de que este papá hablaba tan bonito, pero cómo no le hacían más publicidad. Basta con meterse en un canal de YouTube y pones Papa Francisco, exhortaciones o cartas apostólicas o encíclicas del Papa Francisco, Laudato Si, Fratelli Tutti. Y uno dice, hombre, pero es que el tipo tiene un mensaje interesantísimo. Pero es que yo no me puedo ahora porque murió, entonces, bueno, ojalá que mucha gente comience ahora a estudiarlo y a escuchar verdaderamente. Pero ¿qué pasa? Es que una cosa va con la otra. Sí, está todo La combinado. posmodernidad me exige rapidez, Sí. me exige no proceso. Y a la gente ya no le gusta porque, mira, cuando yo voy a vender algo, a ti te dicen, mira, pero Jesús, mira, dilo en un minuto, porque tú sabes que la gente no se detiene, no hay tiempo, la gente va en el metro, está esperando, va corriendo. Esa poca capacidad de no proceso,
de Shema Israel, de escuchar, es la que nos está llevando a que nos atropellemos unos con otros. Porque a lo mejor puede haber mucha información, pero hay poca formación. O pasa viceversa. Tengo una gran formación y yo me sé las encíclicas de todos los papas y la historia de la iglesia, pero poca información del contexto actual. Y la iglesia camina con formación e información. Ahora, la otra pregunta que me hacía, ¿la iglesia puede evangelizar a través de las redes sociales? La iglesia no solamente, todo el mundo debería estar llamado a laicos, monjas, consagrados, gente que tenga podcast, que sea creyente como tú y que sea practicante y que no le dé vergüenza, porque además vivimos en un mundo en el que como que te da vergüenza decir, por eso me ha caído muy bien Carlina, Carlina, ¿no? que ha dicho que es una gran pecadora y que lo dice con Gran humor. pecadora no, esa es alta pecadora. Alta pecadora, pero lo asume además, pero no le da vergüenza decir que es creyente y que iba a misa. O sea, es que aquí vemos, por ejemplo, No, mucha pero gente... si usted supiera lo que hace, eso es lo que menos vergüenza No, le no, da. eso no lo vamos a decir No aquí. se preocupe por eso. No, O pero, sea, pero que hay gente... Mira, yo he ido a reuniones aquí donde parece que fuese un secreto, decir, y te dicen, pero tú vas a misa. Sí, sí, yo soy practicante, pero... Y pasa aquí, pasa en muchas partes. Porque es como lo... Y a mí me gusta, sí. además, porque ahora los jóvenes, hablando de los jóvenes, hay un boom, hay un movimiento que se llama Hakuna, Trigo Nuevo, hay conciertos donde 40.000 jóvenes en Sí. el estadio Wisin como si fuese, y es un espectáculo y se baja la custodia y los jóvenes caen en adoración. Eso me encanta. No solamente de la iglesia católica, también de las iglesias evangélicas y luteranas y todo. Hay un despertar. Yo soy defensor de la credibilidad o de la búsqueda espiritual que tiene la juventud hoy día y de esa ansia de información y formación. Lo digo por mis jóvenes. Eh, de esa necesidad de decir, Padre, yo quiero creer. San Juan Pablo II tiene una encíclica que los invito a todos a dónde miro, cuál es mi cámara, Damián, por favor, aquí. Miren, se llama Fides et Ratio, Fe y Razón. Y en YouTube hay un programa que están todos los episodios de la teología del cuerpo de San Juan Pablo II. La gente no, eso no mola. ¿Ves? Claro. Entonces, tenemos que formarnos para dar razón de nuestra fe, para decir, mire, Fray, yo, como dice Carlin, yo soy pecador y todo lo más, pero cuando iba a misa o cuando me confesaba, cuando esto, aquello, tengo contacto. Y no vimos como con ese complejo de que todos los curas somos malos, de que somos pedófilos, que somos pederastas, que es lo que ha denunciado también el Papa, que seguramente vas a tocar también ese tema, pero es un mínimo porcentaje en comparación con los abusos de poder que vemos en otras instituciones. Yo no estoy justificando nada, ¿no? Porque además se ve más feo y más escandaloso y además vende más a los No, y medios de además ese es justo el comunicación. tema de inmediato. Vamos a hablar del Papa y él hizo dos grandes denuncias, en mi parecer, ahorita lo vamos a hablar. Muy Y una fuerte, es esa, sí. sí. Pero, insisto, fórmense e infórmense bien, claro, para tener una fe genuina, como dije al principio, original, que nadie te venga a coactar, que tú no seas como, que no caigas como en esa inocencia de creer que como es la iglesia es el cielo. No, decía el Papa Francisco, la iglesia no es un museo de santos, es un hospital de heridos por el pecado. A mí me encanta pertenecer a una iglesia que se sienta, además pecadora, que es otra de las cosas, que el mea culpa y la autocrítica, que muchos sacerdotes a veces no le dicen a la gente la palabra pecado. Mira, explícasela como tú quieras explicársela. A los jóvenes para que entiendan más o menos, y en las charlas prebautismales mías, los que han ido, yo siempre digo, dibujemos detrás la palabra pecado. Si ustedes pintan aquí la palabra pecado, quítenle la C y ahora pónganle la S. ¿Cómo suena? Pesado. Pónganle la G de gato. ¿Cómo suena? Pecado. Pónganle la N, ¿cómo suena? Penado. ¿Y qué es el pecado entonces? Bueno, aquello que me produce pena, tristeza a lo español, que llevo pegado y pesado. ¿Cuánta gente, además, creyendo que es un pecado? Mira, yo estoy haciendo una maestría en psicología ahora, inspirado en las confesiones que hago, porque sí es verdad que todos somos pecadores, pero también hay gente sufriendo por algo que considera que es pecado, pero que no es pecado, pero que necesita un sacerdote que además si está formado psicológicamente, pues le puede ayudar mucho. Hay gente que se pone además cargas, que dicen, no puedo con esta cruz que Dios me ha puesto. Yo siempre digo a la gente, vamos a ver si te la ha puesto Dios o te la has puesto tú. Sí.
O te la puso la sociedad, que o esa te es la otra. puso la Que- sociedad, y como tú le das tanta importancia al que dirán, al que dicen los que es demás, así importante es. tener claro de que yo vivo también para dar un testimonio y un ejemplo, pero que no me coaccione, que es para que Carlina no vaya a hablar mal de mí. Porque Claro. mira, hablar mal de ti, te portes bien, te portes mal, seas un santo, seas un diablo, todo el mundo va a hablar. Tú- Entonces, Mira, yo vivo porque hay hay gente cohesión que de pasa vida. 20 años en noviazgo de matrimonio con alguien y se separan y al día siguiente están hablando mal del otro. Tú estás pendiente de lo que A la hablan los persona que desconocidos sobre ti. yo Eso siempre le digo es, a las parejas, a la persona que tú alguna vez le dijiste te amo. así es. ¿Cómo vas a tratar de esto y de aquello a la mujer que es la madre de tus hijos, por Así es. ejemplo? ¿O cómo vas a tratar de esto y de aquello a aquel que es el padre de tus hijos? No. Y además aquella persona que tú una vez te... Pero padre, es que me hizo esto. Bueno, pues evalúa tú también, porque, por ejemplo, me decía una señora en estos días, ay, padre, qué lindo suena eso de amar a Dios y al prójimo. Pero es que, padre, que hay prójimos que no colaboran. Entonces yo le digo Yo a la soy gente... culpable Sí, también. pero yo le digo a la Eso. gente, ajá, ¿y cuando eres tú el que no colabora? Lo que pasa es que, claro, es mucho más fácil ver que Carlina es una gran Sí, pecadora. el ¿Y error Fray ajeno. Marcos qué? O sea, ¿dónde me quedo yo? ¿Dónde me pinto yo? ¿En qué pedestal me he subido yo? A veces yo mismo por los halagos y todo que me hacen porque hablo muy lindo. Que había un cura que decía, a Fray Marcos le faltarán ideas, pero palabras jamás. Y aquí es evidente, ¿no? Entonces, pero yo todos los días hago una introspección. Oye, ayer traté, no me gusta, no me gusta lo que le dije, porque me he hecho a mí mismo el propósito de lo que les acabo de decir, de vivir una vida liviana. Cuando Jesús dice, mira, id ligeros de equipajes, habla también de el odio que llevo en mí, la pereza, que es la asedia espiritual, la procrastinación que hoy día vemos que se ha convertido en una gran enfermedad y por eso la gente cae en el estrés y cae en la ansiedad y se termina la vida. Porque como voy procrastinando, y no lo digo yo, lo dicen los grandes psiquiatras y psicólogos, esto de, bueno, mañana a lo mejor hay tiempo y lo hago. Y cuando vienes a ver, tienes un escritorio como el que tengo yo, que parece el depósito de Mercadona, porque todo el mundo está todo volteado, no sé dónde está. Entonces, vivamos una vida ligera de equipaje. Y el pecado, precisamente, y sentirte pecador no es tampoco caer en esa condición de victimismo, o decir, bueno, es que yo soy pecador. No, pero ¿qué estás haciendo tú? Hay un Claro. fraile que dice, Cristo te acepta como eres, pero no te deja donde estás. Mira, por ejemplo, yo acompaño gente que dice, padre, es que mi orientación sexual es esta y soy un gran pecador. No, tú no eres pecador porque eres eso. Porque también un gran pecador puede ser otro que tenga una definición sexual Claro. diferente. Tú eres pecador porque te has dejado llevar, a lo mejor por la promiscuidad, por abusos, porque estás viendo pornografía que tanto daño te hace. Allí sí, pero tú puedes vivir una vida de cara a Dios con cohesión y coherencia que diga, madre mía, tienes una orientación sexual, pero ¿cómo has luchado y has batallado para respetarte a ti mismo, a tu cuerpo y respetar al otro? Eso sí es lindo. ¿De qué me sirve que tengas una naturaleza muy ordenada, pero seas un miserable con los demás? Ahí no hay cohesión de vida. Bueno, de eso habla el Papa Francisco, de hecho, ¿no? Lo que pasa es que el Que, Papa Francisco, mira, sí, uno de los errores que yo le notaba, como comunicador hablo, ¿no? sí. Es que dejaba muchas cosas, se prestaba ingenuamente a lo mejor, y lo hablo además como comunicador en cuanto a que trabajé para medios que yo sabía que tenía una editorial a veces un poquito morbosa para poder vender. Dejaba las cosas muy abiertas a Sí, entonces interpretación. Sí. es muy fácil que, por ejemplo, tú agarres ahorita y el que está editando diga, ay, Fray Marcos dijo que ser pecador era normal. Y entonces se trabaja sobre esa frase, y ahora con esto de la inteligencia artificial y no sé qué más, Sí. y entonces se presta mucho. El Papa Francisco, inocentemente creo yo, se prestaba mucho, y la viveza de una ideología que lo ha politizado, entonces dice, bueno, trabajemos con esto, porque jamás es lo que tú decías en el Sí, coche la izquierda mundial se abrogó mucho se aprovechó la palabra del muchísimo. Papa Francisco. Sí, También es y no lo verdad. digo yo, lo dicen grandes No, comunicólogos. no, correcto. También es verdad que él públicamente, en términos de comunicación, se tomó la foto, por decirlo de alguna manera, con la izquierda mundial, ¿no? También. Que yo creo que hay que En su separar un afán, poco. pero también sabes que en su afán creo yo, Sí, de recoger y de no prestarse solo para un sector, pues caíamos también en el otro. Y claro, hay una herida abierta. claro, Yo alguna vez dije, en el y mundo. alguna vez escribí un Twitter que además lo retuitearon hace mucho tiempo, de su santidad, yo le debo respeto y obediencia como sacerdote, como religioso,
pero yo también soy ciudadano de un país que está sufriendo. Sí. Pero también es que hay gente que como se informa de lo inmediato, de un titular y no ahonda, pues no, el Papa es esto, ¿no? El Papa... Bueno, el Papa comunista, sí le decían, el Papa comunista. Claro. Ese era el... Y luego se ha abierto, y luego hay gente que ahora se está dando cuenta por estas entrevistas y por otras cosas que han salido a la luz, que dicen, pero no, yo tengo un amigo que es anticomunista y todo lo demás, que lo decía, es que lo detesto. Bueno, ahora tiene dos. Ahora tiene dos amigos que son anticomunistas. Míralo, pero no antipapa, que es distinto, porque es un tema de propaganda de por medio. Pero mira. Entonces yo ahora le he enviado dos videos, decimos los españoles, videos que donde sale denunciando, por ejemplo, la dictadura, y dice, pero ¿cómo yo nunca vi esto? Yo le digo, porque nos dejamos llevar por un titular. Yo también con un ojo abierto y otro medio cerrado a las 5:30 de la mañana leo titulares en Twitter. Y a lo mejor, como está fresco el cerebro a las 7 de la mañana, cuando me estoy cepillando y estoy escuchando lo anterior que dijo Román o Ana Bacarel, o qué sé yo, de mis amigos, colegas periodistas, y si hay alguien que me da un titular yo me quedo con ese titular, no lo trabajo, no ahondo, pues cuando yo te vea, oye, ¿supiste que el Papa dijo esto? ¿Y qué más digo? Pues no sé, pero fue lo que escuché. Oye, tú no te puedes quedar con lo primero que escuchas a la mitad de mañana, porque tu cerebro recibe esa información, si no la procesa y si no busca informarse más, se queda con eso. Fray, entonces estamos claros que la política también afecta a la religión. La política afecta todo cuando hay una publicidad inoculada a conveniencia de quien esté gobernando. Eso es indudable. A ver, si gobierna la extrema derecha y todo es tal y esto y aquello, pues obvio que va a afectar a la iglesia y no iglesia. Recuerda que la iglesia, aunque está sostenida por el Espíritu Santo y nadie la ha podido parte de la sociedad. Sí, porque yo me acuerdo, algo leí de Napoleón, como que dijo al Papa de entonces, voy a terminar con la iglesia, y el Papa de entonces le dijo, bueno, pues ojalá y pueda, porque si no se ha podido desde dentro, ¿tú crees que la iglesia no tiene sus lobbies enemigos de la misma iglesia? Pero no han podido, porque yo le creo a Cristo cuando dice, y las puertas del infierno no van a prevalecer. Cuando la noche cree que ha ganado, cuando la trampa de un robo de unas elecciones, ay, me salí con la mía, cree que ha ganado, yo espero en el Señor. A lo mejor me muero, pero no quiere decir que no va a haber justicia. Habrá, y yo espero en eso. Amén. Porque además espero en una vida que esto pasa. Y somos peregrinos de este mundo, y el bien que puedas hacer en este mundo, que lo hagas en nombre de Dios, Dios no se deja ganar en generosidad, porque Dios siempre toma la iniciativa y sale a tu encuentro. Cuando tú le pides, como el hijo pródigo, tus bienes y te vas a derrocharlos y a malgastarlos malamente, y cuando te das cuenta que estás en la ruina, hasta comiendo de lo que pueden comer los cerdos, como en la parábola del hijo pródigo, que para los judíos aquello de estar con los cerdos era lo más asqueroso que había, y cuando estás lleno de mierda hasta el cuello, y cuando tú haces conciencia y te vences a ti mismo, que hablábamos ahora de Pedro, de Simón Pedro, y fue humilde y dice, oye, voy a regresar a la casa de mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Fíjate que la parábola dice que el papá salía siempre a ver, porque a mí me conmueve mucho esta parábola, porque yo me he sentido también como el hijo pródigo. Yo muchas veces también he tenido mis crisis de fe y también he querido mandar a la porra, a freír hielo a mucha gente dentro de la iglesia que son mis hermanos. Yo mismo a veces no me aguanto tampoco porque no entiendo y quiero entender. Pero es que, amigos, los que nos están viendo, usted no está para entender todo. Usted está para abrazar, como lo hizo la Virgen María, hecha en Chila Domini, fia mihi secundum verbum tuum, cuando ella preguntó solamente una cosa, ¿cómo va a ser eso si soy virgen, no conozco varón? Bueno, el Espíritu de Dios, ya sabemos lo que le dice el ángel, y no se puso a decir, ay, pero oye, ¿por qué no le dices primero a la vecina? Claro. Y ve donde ella, y lo que ella te diga vienes otra vez. No, dijo, bueno, mira, la Virgen no tenía un libro de teología, no le dijeron, mira, en la página 63 se te va a perder el muchacho, pero tú tranquila, y lo vas a crucificar, tú vas a llorar. Pero luego tranquila que lo hace. No, vivió. A mí me encanta como la pinta Mel Gibson en esta película de La Pasión de Cristo, porque la pinta muy humana, cuando ella recoge fuerte así, que aprieta las manos y se queda viéndolo a él en la cruz, y él con compasión le dice, no, ese no es nuestro trabajo, no es nuestro papel. Bueno, es que somos humanos. Cuando ella se arrastra escuchando a su hijo y él mira hacia arriba. Entonces, esto del hijo pródigo me invita a mí a decir, oye, estoy hasta aquí, pero hay un padre que me espera. Eso te iba a decir yo, que es que somos humanos en lo general, digamos, de por qué hay tanta gente haciendo maldad en el mundo si Dios existe, pero es que también somos humanos en lo individual. O sea, aquí todo el mundo ha vivido duelos,
Ha vivido separaciones, ha Ha vivido vivido migración, heridas, ha vivido heridas de muerte. Claro, tú has vivido Y, heridas y ha en vivido, tu vida que te hacen cuestionarte si Dios existe o no existe. y ha vivido en el fango, pero lo lindo es que tú te sientes un momento y digas, mira, decía un maestro de Biblia que tuve, si la Biblia en el mundo se recogiesen y las quemaran a todas, pero queda la página del hijo pródigo, ahí está explicado todo lo que Jesús nos vino a decir. 5 acciones de este padre en el hijo pródigo. Siempre salía a ver si su hijo, hasta que su hijo vio. Entonces lo vio venir a lo lejos. Dios te ve a lo lejos. Dice que sintió compasión cuando lo vio venir. Imagínate cómo vendría ese muchacho, lleno de estiércol, con cara baja, triste. Así te ve Dios. Después dice, salió a su encuentro. Dios no se deja ganar en generosidad. No eres tú el que ha escogido al Señor. El Señor te ha escogido desde el vientre materno, dice el Salmo 138, 139. Antes de que nacieras, ya yo te había escogido. Y si este podcast se está produciendo es porque el Señor te ha escogido para llevar la buena nueva a tu manera. Luego, después de esa acción, dice, salió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Dios no siente asco de ti. Le decía a Carlina ahora y a Damián cuando comencé y a mi amiga que se me olvida el nombre que está también por allá, Laura. Le decía, Dios no siente asco de ti. Dios te abraza. Y el Papa Francisco decía, a mí una de las frases que me ha encantado del Papa Francisco es, Jesús no siente asco de ti. Y la quinta acción que hizo ese padre, le vistió de fiesta. Dicen, tráiganme el anillo, le puso un manto. Sí. O sea, Dios no se, grábense esto que les puede interesar, Dios no se deja ganar en generosidad. Dios siempre te quiere vestir de su divinidad. Creas, no creas en Él. A Él no le importa en este momento lo que tú estás pasando. Tú lo que tienes que mirar y decir, como se ha hecho muchas veces, esto también pasará. Y todos tenemos heridas, sí es verdad. Todos tenemos resentimientos también. Pero cuando tú te dejas abrazar, y lo dicen los psicólogos, el ser humano, una de las cosas por las que más sufre es no sentirse acogido en un determinado grupo. Y a veces nosotros queremos entrar en un grupo, y nos pasa mucho de adolescentes, y pasamos hasta por encima de nuestras convicciones y valores para poder encajar. La sociedad a veces te brinda la oportunidad. Mira, por ejemplo, parece que lo que más mola hubo un momento y ahora un poco por todo lo que se está escuchando, pero parece que lo que más gustó en un momento es criticar al Papa y decirle Papa comunista. Sí. Parece que yo ay, Fray Marcos me encanta porque dice que el Papa, este sí es el cura que necesitamos, porque denuncia al Papa. Entonces, estoy poniendo un ejemplo, Sí. ese plan. Mira, en Plaza Sol en agosto del año pasado, cuando gritó alguien, y está grabado, lo pueden buscar, y el Papa, que yo le dije a la gente, ¿pero qué le importa a usted el Papa? O sea, si el Papa no mueve un dedo, usted no va a mover un dedo por Venezuela. Ahora, yo te digo, también el Papa sostuvo relaciones importantes y reuniones importantes con la Conferencia Episcopal Venezolana. El Papa veía que había muchas cosas en juego, no bienes materiales, porque como dice San Atanasio en los primeros siglos de la iglesia, cuando le dijeron, muéstranos los tesoros de la iglesia, abrió y tenían a la gente pobre alimentando ahí. Los tesoros de la iglesia son los pobres. Y ustedes dirán, ay, pero ¿por qué no venden todo lo del Vaticano para que no haya pobreza? Va a haber más pobreza, se los aseguro. Pero la Organización Mundial que más instituciones tiene benéficas en el mundo, innegable, sea usted de iglesia o no, es la iglesia. Entonces, cuando tú ves, cuando el Papa se dio cuenta, porque además era latinoamericano y sabía muy bien lo que estaba pasando en Venezuela, porque además muy amigo de Monseñor Porras y trabajaron juntos en la Conferencia Episcopal Latinoamericana. Y cuando tú ves que por detrás te amenazan y dicen, ustedes tienen escuelas en los barrios, ustedes tienen colegios, ustedes tienen centros asistenciales. Cuidado, ¿no? Mira lo que está pasando en Nicaragua. Sí. ¿Quién sale perdiendo cuando hay una comunidad de monjitas o de frailes o de sacerdotes sirviendo a una comunidad? ¿Quién sale perdiendo? ¿La iglesia? No. ¿Quién sale perdiendo? No, la gente. Entonces, cuando hay en juego cosas, y eso es lo que yo les invito a sentarse un momento a decir, oye, pues, claro. Por ejemplo, yo siempre le pongo los ejemplos a los chicos de sus padres. ¿Cuántas veces tu mamá y tu papá no llorarían solitos en el baño? Los padres y las madres siempre se van a llorar solos, que no los vean sus hijos. Detrás de las negociaciones que hace papá y mamá contigo hay mucho sacrificio, que a veces no se sabe. Por eso para mí las buenas madres y los buenos padres son santos. Eso aplica a Venezuela. Se habla de la salida lo menos traumática posible para los venezolanos,
pero se coloca el término salida por delante, menos traumática posible, pero salida porque a la larga va a ser siempre menos traumático de lo que estamos viviendo. Pero pasa también mucho lo que tú dices, ¿no? Que muchas cosas se estarán haciendo que uno no las Que ve no la sabe. porque se hacen en silencio, que es como deben hacerse. Bueno, por aquello de que el ruido no hace bien y el bien no hace ruido. De acuerdo, totalmente. Siempre nos va a ganar lo malo. Siempre nos va a ganar lo que venda más. Y en este caso, como comenzamos este podcast, lo que vende más parece ser la trampa. Gana más comunicacionalmente. Pero yo Claro. creo que al final del día, Sí, pero vivimos yo genuinamente creo que el bien triunfa Siempre sobre vence, el mal. siempre, Eso de verdad lo creo. siempre. Mira, cuando Dios comenzó a crear por iniciativa de amor, está en el Génesis, lo primero que hizo fue la separación de las tinieblas y la luz. Y no el Papa Benedicto XVI ha escrito sobre eso muy lindo, porque en las lecturas que leemos el sábado de Gloria, la primera lectura del Génesis, y después se lee el prólogo de San Juan, o cuando uno lo lee, pues, y uno ve, que claro, primero estaba el verbo, que el verbo es la luz vino al mundo y no fue recibida, la luz era Cristo, a Cristo no lo recibieron los suyos, y no lo seguimos recibiendo. ¿Sí? Jesús Adrián Romero, que es un cantante cristiano y ahora se ha convertido, es católico, cristiano, pero dice, a lo mejor fui yo. Si yo hubiese estado allí, a lo mejor yo te hubiese chuzado con la lanza. A lo mejor yo hubiese tratado de poner también. Nosotros a veces nos creemos los muy buenos. Yo mucho amo a Cristo. Pero tu vida está perfilada y encaminada para tener una cohesión de vida, sea fraile, locutor, lo que sea. Estás encaminado a vivir como un ciudadano cristiano en el mundo, sabiendo que este mundo es un peregrinar. Sí. Y que yo estoy llamado a saludar cálidamente a Carlina, que no la conocía, y le dije, yo abrazo de corazón, a Damián, yo bendigo a la gente por detrás. A Aarón cuando entró, además le dije algo para que se cuidara oye, tienes tal cosa. Sí, sí. Que tembló, le salió humo, así cuando le estaban la bendición. Él se quedó como, ay, que mira, decir este cura. Algo para su bien, su imagen. Bueno, tenemos que procurar hacerle agradable sin caer. Mira, otra cosa, tenemos que ser misericordiosos, pero no cómplices, porque la misericordia no es complicidad. Tú no vas a ver a tu hijo robando y vas a decir, es que me tuve que quedar callado porque era mi hijo. No, tú llamas a tu hijo y le dices, mi amor, eso no se hace, porque lo que tú acabas de hacer puede faltarle a la otra persona y no es tuyo, lo ajeno no sé. Y está siendo misericordioso, por eso dicen que la verdad con amor es misericordia y no hiere. Ahora, cuando tú dices la verdad sin amor y sin compasión, pues hiere y te llevas a mucha gente por delante. De acuerdo. Fray, ahora vamos a entrar en materia del Papa Francisco, que en paz descanse. Una de las cosas que me parecen muy importantes ahora, volviendo o de cara a hablar del legado de él, tiene que ver un poco con lo que hizo dentro de la iglesia, es decir, para mejorar la institución, y luego con lo que se hizo de cara, digamos, al mundo, de cara al gran público, para mejorar la labor de la institución en la sociedad. De cara a lo interno, algo que me llama la atención, que se dice poco sobre el Papa Francisco, que en paz descanse, es que él visibilizó, y al menos de palabra, esto es lo que te quiero preguntar, pero al menos de palabra, él siempre dijo dos grandes temas negativos sobre la iglesia y que él quería abocarse a combatirlos. Por un lado, el tema de los abusos sexuales, a menores de edad sobre todo, y por otro lado, el tema de la corrupción interna dentro de la iglesia. El Papa Francisco siempre fue una persona que decía, mira, sí, en la iglesia está sucediendo esto y está sucediendo esto, y nosotros tenemos la obligación, incluso moral, de combatirlos para mejorar como institución. ¿A ti te parece que esto sí se hizo, sí se avanzó, que es parte importante del legado? ¿Cómo es la iglesia hoy en día luego del trabajo del Papa Francisco? ¿Qué iglesia nos ha dejado el Papa Francisco? ¿Qué cosas hizo distinto a los papas anteriores? Hablemos un poco de eso, el legado del Papa, pero dentro de la institución. Mira, dictaminar de manera así como inmediata, es decir, él hizo esto, logró esto, es muy difícil. Claro. ¿Por qué? Porque recuerda que el mal, que cuando está enquistado en cualquier institución, pero en este caso en la iglesia, que también, por ahí escuché algo sobre la película del Padre Amaro y el crimen del Padre Amaro. Una pecadora que tenemos por allá. Una pecadora. Ahí se evidencia que claramente el pecado ha entrado. Mira, cuando comenzábamos la Cuaresma, se leía el Evangelio de las tentaciones de Jesús en el desierto. Ese Dios hecho hombre, humano,
ese Dios que se bajó y se hizo como tú y como yo, menos en el pecado, pero que se hizo pecado, no pecador, pero sí pecado en cuanto a la carne, también sufrió las tentaciones, no solamente en ese momento en el desierto. Ya en la cruz, cuando le decían, bueno, tú no curabas, tú no sanabas, bájate también, bájate. Eso es una gran tentación para un hombre, decir, mira, yo soy Dios encarnado, yo puedo bajarme y terminar a todos. Pero había un proceso que había que seguir, un plan, un proyecto de salvación. Y a mí me llama mucho la atención que dice que el demonio, cuando no lo pudo derrotar en las tres tentaciones, que de ahí Sí. esto tan trillado de que no solo de pan vive el hombre y tal, Jesús no dialogaba con el diablo, sino Con que el gobierno. con el gobierno. Bueno, hay algo de similitud en cualquier parte, pero bueno. No dialogaba con el demonio, con la sombra de la oscuridad o del pecado, sino que respondía con frases muy bíblicas y ya. No había ese diálogo. Pero el Papa Francisco siempre decía, con el demonio no se dialoga. Mira lo que pasó con Eva, ¿no? Se puso a dialogar y el Sí. demonio que siempre tienta por la mentira y comenzó ya engañando. Entonces, pero me llama mucho la atención que dice en las tres tentaciones, y el demonio lo dejó, se retiró esperando una próxima ocasión. La traducción del Padre Nuestro dice, no nos dejes caer en la tentación, no en tentación, como solemos a veces rezar, y no nos dejes caer en tentación. No, en tentación estamos siempre. En tentación de mentir, de robar, de cometer actos impuros, en tentación de no vivir una vida cohesionada, en tentación de engañar, en tentación, eso. Y cuando dice allí que el diablo se retiró esperando una próxima ocasión, quiere decir que la vida terrenal va a pasar por momentos de dificultad en la que vas a estar tentado por la fe, la esperanza y la caridad. Es decir, esas tres virtudes que son las tres virtudes teologales, de perder la fe, la esperanza y la caridad. Que por eso San Pablo dirá, mira que la fe se lleva con vasijas de barro, no hay que cuidarla porque es un don que hay que cultivarlo como esta planta, que hay que regarla, hay que Sí. cuidarla. Ahora, cuando Francisco, el Papa Francisco, trata de visibilizar, como bien dices, esto está mostrando una iglesia que también ha caído y seguirá cayendo, porque como yo decía al principio, hace un rato, la iglesia está sostenida por la divinidad, por el Espíritu Santo, ¿no? El Pentecostés, que en unos días lo vamos a celebrar, el 8 de junio, pero compuesta por humanos. Y el humano está siempre tentado cuando ve mucho dinero, el poder, el tener y el placer. Sí. Si no se sabe, yo saqué hasta un verso, mira, el tener, el poder y el placer, si no se sabe poseer, te llega a corromper. Cuando yo tengo una vida muy acomodada y yo no quiero que nadie me desacomode de aquí y además me da placer, sea lo que sea, no estoy hablando solo de placer sexual y corporal, de comer, de perecear, todo, yo voy a estar allí, no voy a querer que nadie, es más, si me dan más, y ahí está el pecado capital de la avaricia, de la gula. Entonces, lo que ha hecho el Papa Francisco es no como encubrir muchas cosas que eran tabú. Debajo de este hábito hay un hombre que siente y que padece, que intenta vivir la buena noticia y como se ha sentido liberado en muchas ocasiones por esa buena noticia, se lo transmito a los demás. Una vez que tú conoces a Cristo y que sabes que dentro de la iglesia puedes pecar porque estás hecho de esa naturaleza del pecado, pero también estás redimido. Mira, una de las frases de Cristo en la cruz, telestetai o telestetai, algo así se pronuncia en griego, es todo está saldado, todo se ha cumplido. Qué lindo saber que aquel Dios hecho hombre ha hecho el puente de mediación entre Dios y la humanidad como reconciliación para la gracia, que me salvó y me redimió de todo lo que yo soy. Yo soy esto, aquello y más. Cuando a mí me han dicho, ay, Fray, por ahí me contaron una cosa suya, yo le digo, créalo, porque puedo ser peor de lo que le contaron. Es que yo no quiero que me divinicen, yo no quiero que me suban en un pedestal, por la gente que te va subiendo cada día más alto, mientras más alto te suben, más duro va a ser el golpe. Sí. Tampoco quiero sentirme porque no me quiero, quiero sentirme respetado y valorado, pero por mi cohesión de vida, por lo que yo he trabajado exigentemente en mí, en vencerme a mí mismo. ¿Mm? No confundir igualdad con igualitarismo, que es lo que tenemos hoy día también un grave mal en la sociedad. A mí me encanta, por ejemplo, mi gente venezolana o sudamericana no porque yo sea más que nadie, pero esto quiero que quede bien claro. Cuando alguien mayor o que tiene un cierto grado, yo no llego a un consultorio médico tratando de tú al médico si no lo conozco. Yo le digo, doctor, ¿usted cómo está?
a un abogado, a un profesor, porque a mí me enseñaron así, a una religiosa mayor, a un sacerdote mayor. Yo vivo con frailes mayores y a veces les trato de usted, padre, usted, porque somos siempre Claro. el debido respeto, ¿no? Ahora, que ya ahí entra, ahora ya empiezan, el que escuche esto seguramente va a escribir, ay, pero yo trato de tú y lo respeto. Que sí, lo que quiero es que... Sí, pero es la formación que viene sí, de casa, sí, digamos. y de esa información y esa formación que hemos recibido. Y el Papa lo que ha querido, precisamente hablando de eso, es que se sepa contundentemente, pero a través de un proceso, es que yo estoy llamado a ser iglesia y a hacer con H y C esa iglesia. Y que yo sé que tú te puedes equivocar, que puedes caer en el pecado. Yo tengo amigos, como bien sabes, de diferentes orientaciones, de diferentes credos, color de piel, estrato social, pero que no riñen con la buena educación. Yo lo decía en MasterChef, mira, tú puedes tener una orientación sexual diferente, clase social, un nivel universitario, educativo, primario, secundario, rico, pobre, pero nada de eso riñe con la buena educación. Nada tiene, a mí, por ejemplo, a mí me preguntaban a veces en unas entrevistas, ¿qué es lo que más a usted le tiene miedo? Que la buena educación desaparezca, que el gracias, el por favor, disculpe usted, Claro. permiso, perdón, vaya desapareciendo. Entonces, si es verdad que el Papa, y de hecho lo ha hecho evidente, a varios sancionó, a uno le quitó el sueldo que recibía, lo mandó Sí. a desocupar. O sea, ha sido, pero porque muchos que vean esto van a decir, sí, pero faltó no sé qué. Pues por supuesto, No, pero es un inicio. O sea, claro, y además que, que a mí mira, me llamó la atención eso en positivo, digamos, sí, porque por lo que sea, veníamos de mucho tiempo yo no sé si la palabra sería esconder, pero de mucho tiempo que no se visibilizaban sí, los problemas que estaba sufriendo la iglesia. sí, Y por muchas veces la esas, falta de conexión de la gente, que mm, poco a poco ha ido sucediendo, viene también por ahí, porque mucha gente coloca el pero, bueno, pero mm. también son Pero humanos. Y es lo que usted está diciendo, no tiene nada de malo miren, fíjense, por asumirse ejemplo, como humano. él me trataba de tú al principio. Ahora, como le dije lo de usted, ya está Ya ganando yo le dije minutos. ganando puntos, ganando puntos, ganando puntos, pues. No, mira, Yo no quiero tocarle ahí la puerta a San Pedro y que me diga. si es que voy para allá, ¿oíste? Cuidado, estás confiado de que yo voy para el cielo y no, yo No, quiero no, ir, pero no, no no, se no sabe. sabe. Pero mira, Jesús, yo creo que la relación personal que tú tengas con Dios y con Cristo cuando te conviertes en su seguidor va a decir mucho también de la relación interpersonal que tú tengas con el otro. Porque, por ejemplo, hay gente que está regresando mucho a la iglesia. Hablabas de que, por ejemplo, hay un gran porcentaje en España de curas sudamericanos. Y tú Sí. dices, estoy dándome cuenta que donde voy hay muchos curas venezolanos, ¿no? Venezolano, claro. Y decía una señora española en estos días, o sea, los sacerdotes sudamericanos están rescatando mucho de lo que nosotros le dimos a ustedes, ¿no? Recuerden que nuestra fe viene de este mundo Sí. y occidente. Y yo digo, qué lindo que, por ejemplo, seamos humildes unos y otros. Humildes los españoles en recibir lo que nos dieron, humildes nosotros en dar lo que recibimos de ellos. Y a mí me invitaron a predicar en la fiesta de Santiago, el apóstol que evangelizó Hispania, y cuando la Virgen se apareció aún estando en vida sobre el Pilar, por eso la Virgen del Pilar, yo decía qué lindo que este hombre que vino a estas tierras a traer el Evangelio, y ustedes fueron a aquellas tierras a llevar el Evangelio, ahora nosotros estamos como, mira, aquí están los frutos que hemos Sí. recibido de ustedes. Y lo que te quería decir es que se ha sacralizado, entre comillas, mucho la institución como tal, y hemos ido dejando, o fuimos dejando de lado, que somos hombres y mujeres también pecadores. Y entonces yo pienso que mucha de la responsabilidad, para decirlo de alguna forma, cuando había un sacerdote que incurre en este grave pecado de la pedofilia y la pederasta, que no es el único y que no es el más grande, que hay otros dentro de la iglesia, por ejemplo, cuando un cura es platero, que Sí. no hace un sacramento, el mismo el mismo Papa Francisco lo denunciaba. No hagamos de esto como una aduana. Yo no bautizo si no me dan 200 euros, por ejemplo. Hombre, ¿quién dijo eso? Por eso dije, a mí me llamó mucho la atención en Sí, positivo a mí que también. el Papa Francisco trajo o sacó a la luz que quizá era un secreto a voces, pero no se había asumido como institución. Y que lo haga el Papa mucho menos, diciendo, mira, en la iglesia está pasando este tema de abusos, es minoría, sí, pero está pasando. Pero está Y está pasando. pasando este tema de corrupción y falta de transparencia, que es minoría, sí, pero está Pero está pasando. pasando. Y además ¿sabes qué pasa? Que como vende más a los diarios y a los medios de comunicación, Claro.
Porque, por ejemplo, yo pongo un titular como periodista: Carlina, gran atleta venezolana, gana medalla de oro en tal parte. Sí. Y abajo pongo, en pequeño, aunque sea más pequeño, Fray tal, se descubre que violó 5 niños. Sí, la gente se queda siempre con lo negativo. Carlina, que se esforzó en ganar esa carrera, va a pasar, no se van a acordar ni siquiera de Carlina. Porque eso vende, ¿me entiendes? Entonces, así como vende, nos ha producido un grave daño. Yo lloro, literalmente lloro cuando yo me entero de que algún sacerdote ha incurrido en eso, porque yo digo que no hay imagen más linda y no hay amor más puro parecido al amor de Dios en la tierra que el de un niño. Y mira que me pongo muy malo, negro, como dicen aquí, verde, cuando me entero de... Pero lo que te decía, grave responsabilidad la que tienen que asumir, por ejemplo, los superiores y los obispos, cuando se enteran de que hay alguien con esa patología, Sí. con ese grave pecado, pero que además a nivel médico es una patología, creo yo, que nada tiene que ver con tu orientación sexual. Porque se lo han querido encasquetar o al voto de castidad. Es que No, deberían casarse. Amigos, no, ¿cuántos se lo han padres de hecho familia casados? a niños y a niñas. Es decir, no. ¿Cuántos tíos, padrinos, vecinos, hombres, No, aquí estamos hablando de que hay algo que no está funcionando bien en tu cabeza, que te causa placer. Sí. Y eso existe en la sociedad. O Y sea, el mal existe existe en en la sociedad. todo. Y también existe en la iglesia. Entonces, cuando estamos en esa ausencia de luz, que era lo otro que dejamos Sí. más o menos para ir conectando, cuando esas lecturas que se leen que la luz vino y la oscuridad no existe como tal, sino existe es ausencia de luz. Y la luz, si es Cristo, para mí es ausencia de Cristo en mi vida. Entonces los superiores, los obispos, no pueden, no deben cambiar a este sujeto, porque están multiplicando aquello. No, es que como en esta parroquia explotó este escándalo, vamos a cambiarlo. ¿Tú crees que estás contribuyendo y le estás haciendo un favor a la iglesia? Pero bueno, Ninguno. de esto ya han hablado y ojalá y se tome conciencia y que este sea el inicio. Por eso a mí la gente cuando me pregunta, padre, nos quedamos sin el Papa Francisco y ahora ¿qué hago? Se ha arrodillado, ha pedido. Yo estoy de rodillas todo el tiempo, lo digo públicamente en un crucifijo que tengo en mi habitación y diciendo, Señor, regálanos un pastor de acuerdo al contexto que está viviendo la iglesia frente al mundo y el mundo frente a la iglesia. Fray, una pregunta. Ahora que hablas de este tema, a la gente le da curiosidad rayando el morbo, y tú lo acabas de decir, el tema de padre, regálanos un pastor. Como la iglesia es una institución compuesta por seres humanos, todos asumimos, incluyéndome, ¿no? Me da culpa, que el Papa no nos lo regala Dios, sino que lo eligen dentro de la institución. Un conclave. ¿Cómo es ese proceso? O sea, ¿cómo, no, sin entrar quizá en el detalle más específico, pero cómo es ese proceso de la elección de un nuevo Papa? Mira, yo allí, que lo hablamos a veces los frailes después de la comida o tomando el café y tal, en estos días decía un fraile, bueno, que eso seguramente ya está cantado. Que Hacen eso quinielas, sí, hacen quinielas en la... No, pero iglesia. sí supe de aquí de España que como que hacen apuestas. No, No sé. vale, yo tengo un grupo de amigos que montaron una quiniela Madre de quién mía. va a ser el próximo Papa, claro. Bueno, me dices más o menos quién va ganando para anotarme con ese amigo que gane. Bueno, hay de todo. Mira. Están buscando uno que no sea europeo, se lo dejo hasta ahí, le doy ese Ay, dato. madre mía. Bueno, mira, ¿por qué? Porque, mira, cuando siempre, todo pasado fue mejor. Entonces, yo recuerdo que cuando murió el Papa Juan Pablo II, decían, ay, como este Papa ninguno, el Papa sonriente, el Papa de la amistad, el Papa de los jóvenes, el Papa tal, el Papa esto, el Papa viajero. Mismos adjetivos están ahora usando para el Papa Francisco. Sí. Bueno, porque hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, yo tengo una sobrina de 23 años, una de 14, una de 29, que no conoció bien al Papa Juan Pablo II. Claro. Yo no conocí, por ejemplo, a Pablo VI, a Juan XXIII, y hay muchos de los papas que le han llamado el Papa bueno, al otro el Papa comunicativo. Entonces, yo soy un hombre, hablo por mí, y por lo que yo puedo escuchar y ver de los frailes. Yo soy un hombre que, si es verdad que puede haber una, como decimos, mano peluda, mano negra por ahí moviendo, yo quiero creer en la fuerza del Espíritu Santo. En estos días publiqué algo en mis redes sociales que decía, ¿recuerdan ustedes que lo vi y lo acomodé más o menos de acuerdo a lo que yo pude darle, la lectura que le pude dar?
Cuando la elección del Papa Francisco, yo estaba en Medellín, Colombia, terminando la licenciatura en teología. Y yo recuerdo que había una figura muy llamativa. Era un hombre vestido como San Francisco de Asís, Ok. de rodillas en la plaza de San Pedro, orando, lluvia, sol, duró 3 o 4 días allí, pidiéndole a Dios un buen papa, que se acordara de los pobres. Entonces, te decía en cuanto a la elección, yo quiero creer que hay un soplo, el arruad de Dios, que se dice, el neuma, el aliento de Dios allí. Y por eso yo oro. O sea, yo invito a la gente en vez de estarse preocupando, a ocuparse. ¿Usted es creyente? Sí. Entonces usted ha rezado. Es como cuando dicen, ya no hay vocaciones. Ah, yo le hago una pregunta. ¿Usted ha orado y ha rezado para Sí. que hayan jóvenes que sientan la llamada? No. Entonces, la misma palabra dice, orad al dueño de la mies, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Y de paso los obreros medio tuertos como yo y medio tal, pues menos todavía. Entonces, rece para que haya sacerdotes. Si es creyente, ore para que haya un papa acorde no a sus caprichos y no a sus esquemas, Sino al bien. sino al bien que nos permita la sociedad abrazarnos, que es muchas de las cosas que el Papa Francisco quería hacer. Ahora, que lo han usado, como bien decías hace momentos, sí, Sí. que dicen, el Papa está a favor de esto, está a favor de esta ideología. Mira, vamos a ver todo el contexto para que tú veas que no es cierto. Mira, no hay un Papa, por ejemplo, en temas del aborto, Sí. que haya denunciado hasta el punto de decir, un aborto es como cuando contratas un sicario para salir de un problema. Y decía alguien, hay un fraile dominico colombiano que decía que le gustaba la palabra problema, porque es verdad que a veces la venida de un niño pues se relaciona con un problema. No tengo dinero, Sí. vivo tal, qué sé yo. Pero está, y también como para llamar la atención de aquellos que se lucran, que son muchos y de los que poco nadie habla. A mí me ha tocado atender a niñas post-aborto con una depresión tremenda y lo primero que yo pienso, no se lo digo para no lastimarlas, pero lo primero que yo pienso en las primeras sesiones de acompañamiento psicoterapéutico espiritual es que, ¿y dónde están las familiares y amigos que estaban acompañando y le estaban soplando al oído de que hiciera esto? La mayoría desaparece. Tengo un gran amigo en Medellín que fue diagnosticado con VIH y él decía, a quien yo le quemé la capilla, la iglesia, a la monja que escupí, porque yo era anti-iglesia y no sé qué, fue la que me salvó la vida después de Dios. Porque cuando el médico dijo, déjenlo morir, que este muchacho ya se le desarrolló el SIDA, esta monja llegaba de madrugada, machacaba los retrovirales, los ponía en el suero y me los pasaba. Y por ella yo estoy vivo, Padre. Y ahora me avergüenza. Y ahora ella es como mi mamá. Mi familia me echó de casa. Mis amigos ya no se quisieron juntar conmigo cuando supieron que yo tenía este virus, dice él. Que ahora es totalmente, puedes vivir tomándote tu medicamento. Sí, sí, sí. Ya. Pero hace muchos años. Y él dice, quienes me salvaron la vida. Y cuando tú vienes a ver las instituciones que están al frente de leprosos, de gente que nadie quiere, son las monjitas. Hay gente que ha mandado a llamar a un cura en su enfermedad, en su lecho de muerte, porque se arrepiente. Yo no soy quien para llegar a decir, ahora sí, ¿no? Que ya le estás escuchando las llaves a San Pedro, ahora sí. Yo no soy quien. Eso lo decía el Papa, yo no soy quien. Pero lo que quiero es decir, siempre vamos a ser iglesia, porque todo bautizado es iglesia. Si a ti te bautizaron, ya formas parte de la iglesia. Y el sacramento es indisoluble, para no usar aquello que nos decían a nosotros, irreversible. Exacto. Fray, ¿y crees que se le hace poca, no voy a hablar publicidad, pero se visibiliza poco la obra buena que hace la iglesia en el mundo? Porque el bien no hace ruido, ni el ruido hace bien. A ver, yo no he visto una monjita de las Madres Teresa de Calcuta haciéndose un selfie diciendo, miren, espérate, aquí estoy con... Yo cuando he ido de misiones hasta dejo el móvil, pero ¿para qué? O sea, si lo estoy haciendo de cara a Dios. Ahora, si lo estoy haciendo de cara a que eso me pueda traer un bien a mí, y si es un bien económico mejor, pues yo voy a hacer el bueno. Pero incluso de cara a Dios, Padre, ya que estamos en la era de las comunicaciones, ¿no sería bueno también que la iglesia se replanteara la forma de conectar con el mundo, de mostrar las cosas buenas que están haciendo, que no necesariamente es vanidad? Sí, pero o sea, porque en este mundo que muchas veces se dice ese famoso cliché de, no, lo que no se comunica no existe. Sí. La iglesia no debería comunicar mucho más las cosas buenas que está haciendo. Pero es que así porque las malas las comunica todo el mundo.
Pero Jesús, mira, así lo comunique. Quien está cerrado a ver la luz, de cara a la luz, Jesús, ¿cuántos milagros no hizo? Y le seguían no porque hiciera milagros. O sea, ¿es necesario un milagro para que ocurra la fe? ¿Es necesaria la fe para que haya milagros? No sé. Lo que sí es que te quiero decir que aún haciendo los milagros que se han hecho, yo conozco gente que ha vivido milagros sorprendentes, pero de fe nada. Entonces, lo que quiero decir es que vivamos primero una intimidad con el Señor, de cara, de mis bajas pasiones. Si yo soy consciente de que a mí, por ejemplo, soy egoísta, no me gusta compartir, o como dicen en España, soy cotillero, me encanta el chisme, me encanta estar murmurando, levanto calumnias. Si yo hago conciencia de ello, yo tengo un médico que me puede sanar, que me puede controlar, a conectar la lengua con el cerebro y el corazón, a saber que si yo soy chismoso y levanto una calumnia, ¿a qué le puede hacer grave daño? Si yo soy consciente de que la iglesia necesita pastores cercanos, como esa iglesia en salida que tanto nuestro Papa Francisco decía y denunciaba y anunciaba, pues me voy a hacer cercano. Porque una cosa que yo les comentaba a ustedes es que, por ejemplo, en Sudamérica vivimos mucho esa cercanía. Esa iglesia en salida ya está presente. Allá mucha gente ve, experimenta que el sacerdote te pregunta por tu mamá. Yo me bajo a la puerta de la iglesia a saludar a mi gente. Yo quiero conocer mi feligresía. Yo quiero saber cómo está el papá de Damián, que hace 3 meses me dijo que rezara por su papá. Y ahora que lo vuelvo a ver, yo le digo, oye, Damián, ¿cómo está tu papá? Y a Damián a lo mejor Fray Marcos, con tantas cosas que tiene que hacer, se acordó de mi papá. Eso hace iglesia. No un cura que se quite la casulla en la sacristía y se pierde y no lo ve nadie. Eso es sacralizar a la iglesia. No es iglesia que me permite tocarte. Jesús se quitó el manto y se agachó y le lavó los pies a sus discípulos. Y el Papa Francisco, hasta una musulmana, mujer, le lavó los pies. Entonces, esa iglesia bonita que quiere Cristo, en la que todos nos podamos entender. Yo he ido a un restaurante donde me invitan a veces a cocinar. Los 2 chefs principales son musulmanes. Okay. Hay un cristiano evangélico, un judío, un agnóstico y yo. Qué bello equipo. ¿Sí? Yo digo, madre mía, ¿de dónde me estoy metiendo? Y la primera vez que fuimos a cocinar, aquello fue un espectáculo, me encanta. Y yo digo, en estos días en el gimnasio, unas chicas musulmanas con su velo, y entonces yo veía que por el espejo que se subían, me miraban, se volvían a subir a la cinta, a la camina, hasta que yo me bajé y se bajaron ellas y me siguieron. Y cuando yo bajé las escaleras, oye, disculpa, tú eres el que salía en MasterChef, ¿verdad? Y yo le digo, sí, no me conocían por el hábito o porque he bajado de peso, decía yo, y se sonrieron. Y yo me quedé pensando, Jesús, qué lindo sería de verdad que todos pudiésemos vivir, pero como nos dejamos llevar por nuestras bajas pasiones del tener, el poder, el placer, y que mira, lo vemos con grandes gobernantes poderosos de este mundo. Lástima, porque estamos de paso. Si nos damos cuenta que algún día yo también voy a expirar, que esto se va a terminar, que yo voy a dar el último, que voy a exhalar y ya la última vez, viviríamos de una manera como Cristo lo quiere, de verdad, cumpliendo ese mandamiento de amar al otro. Gracias, Marcos. Mira, tengo aquí unas últimas cosas, ¿no? Que tiene que ver con, le pregunté mucho a la gente que me sigue por distintas redes sociales qué cosas le gustaría que le preguntaran a fuera de la caja, ¿no? Más allá de los temas obvios, porque todas las preguntas relacionadas a los temas directamente de la iglesia, del Papa, de la Semana Santa, ya todo más o menos, en mayor o menor medida lo tratamos, pero fuera de la caja lo sinteticé en 2 grandes cosas, ¿no? Que me gustaría que lo conversáramos un poco. La primera tiene que ver con el tema de los milagros, ¿no? Sobre todo ahora en Semana Santa y en la era de las redes sociales, la gente, bueno, en términos venezolanos, la gente echa mucha vaina con el tema de los milagros de Jesús, que convirtió el agua en vino. Jesús es el mejor amigo que cualquiera podría tener. Sí, en estos días veía algo por Instagram que decía, oye, Jesús invitaba a sus amigos y convertía el agua en vino, no los invitaba al gimnasio. No me claro, claro. Entonces, una cosa que quería preguntarte era sobre esto y no caer en el término, en el tema de ¿eran milagros o no eran milagros? ¿Eso es imposible o no es posible? Ahí hay temas de fe y eso está. Ahora, mi pregunta es, atendiendo nuevamente al tema del mundo en el que vivimos, ¿no crees que a veces este tipo de espacios pueden servir también para reconectar a la gente con la iglesia? La comedia, pero también, por ejemplo, he visto grupos musicales, pero no de música, o sea, música católica, cristiana, sí, pero no música la tradicional de iglesia, sino rock, pop,
reggaetón, pero mostrando los valores Mm, de la iglesia. ¿Ese tipo de cosas funcionan para reconectar? sí. O crees que más bien, o sea, ¿cuál es la línea entre no banalizar, ¿no? la iglesia, banalizar el mensaje de Jesús, a hacerlo adaptado a los tiempos que estamos viviendo? Bueno, lo primero que hay que entender qué es el humor. Todo ser humano tiene buen sentido del humor. Claro. Lo que pasa es que, claro, con el pasar del tiempo, si yo me dejo atrapar por la amargura, la tristeza, eso va haciendo mella en mí, va calando más y entonces ando como con cara de estornudo. Yo le digo a la gente cuando va a la iglesia, mire, cambien esa cara. Yo no puedo venir a una celebración. Yo he notado que, por ejemplo, la paz, vamos a darnos la paz. No es la paz que tú tienes, es la paz que eres, que puedas ser para el otro. ¿Sabes qué es lindo? Claro. Cuando tú caminas con tu pareja y un amigo, que tú dices, oye, estoy contigo y me das paz. Eres mi paz. Qué lindo decirle eso a un amigo o a una amiga, Claro. a alguien o a tu esposa, a tu esposo. Eres mi paz. Y Jesús dice, mi paz os dejo, la paz os doy. Eso es lo primero. Entonces, el Papa Francisco, hablando del humor, decía, un cristiano no puede perder el sentido del humor. Creo que era Santa Teresa, ¿no? Grandes santos han dicho, un cristiano triste es un triste cristiano. Eso es lo primero. Lo segundo, mira, yo tuve un programa de música romántica Ok. y me decían el cura periodista porque en una emisora romántica y calaba muchísimo porque hay tantos cantos de nuestros cantantes. Por ejemplo, voy a hablar, mira, hay un cantante que me encanta argentino, Che Querido, para que no digamos que no hablamos de Damián, que está ahí tras cámara, Diego Torres. Color Sí. de esperanza, por ejemplo. Y con ese canto se puede evangelizar tanto, hablando de la esperanza como virtud teológica. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos. Lo que Jesús quería era que te deslastraras precisamente de tus miedos. Cuando le dice a Pedro, cuando Pedro dice, Señor, si eres tú, mándame ir a ti encima, en las aguas, Sí. pues camina. Pero ¿qué hundió a Pedro? El miedo y que quitó la mirada de Jesús. Porque cuando te comienzas a ver a ti mismo y decir, mira, yo también puedo caminar sobre las aguas, me hundo. El miedo me hunde. Entonces, Diego Torres con este canto, mira, ¿cuánto nos enseña? Franco de Vita, no basta Sí. con llevar a los hijos a que aprendan, no sé qué, Sí, basta sí. que le des tu tiempo. Ricardo Montaner, La Gloria de Dios, cosas. O sea, hay Laura Pausini que le canta quizás bastaba respirar. Entonces yo digo, Pero esos pongamos, son ejemplos muy obvios, Marcos. Pero, por sí. ejemplo, imagínate No, pero como me lo pregunta que que te... si se puede evangelizar desde diferentes escenarios, lo podemos hacer. A mí me han propuesto, por mi sentido del Te lo humor, digo por lo de la línea, por el haga tema un del sentido del stand-up humor. comedy, por ejemplo. No, por ejemplo, A pero mí me gustaría. un meme que muchísima gente estuvo distribuyendo ahora en redes sociales con motivo de la Semana Mayor, ¿no? De que sale Jesús viéndote así con cara de ¿qué estás haciendo? Diciendo como que, bueno, pero ¿quién les dijo a ustedes? O sea, porque ustedes adoran una cruz de madera. ¿En qué cabeza cabe Mm, que a mí me gustan las cruces, ¿no? Entonces, que quizás eso es tú lo ves así de primeras y te da risa, mm, pero quizás es una oportunidad de explicar por qué la cruz ujú. es un símbolo De de fe y de salvación. salvación. No sé si me explico. O Sí, sea, sí, sí. quizá Bueno, este tipo y de ahí cosas... da Pablo que habla muy lindo de la cruz y de también de Sí, que todo el claro. mundo tiene sus propias cruces. Lo que pasa es que por eso te digo, hay que saber identificar el sentido del humor como cristianos, que a mí ya Claro. te digo, por ejemplo, creo que estaba fuera de micrófono y si lo captó Damián, pues que lo repito. A mí cuando yo confieso a niños que se están preparando para su primera comunión, además de causarme mucha ternura, les presto mucha atención sus preocupaciones infantiles, inocentes. Insulté a mi mejor amiga, decía una en estos días, le he dicho tonta, ¿no? Para ella era un pecado muy grave porque estaba insultando a su mejor amiga. Entonces, eso, aunque te cause gracia como sentido del humor, tú de ahí te puedes agarrar y decir, mira, ¿por qué no la debes insultar? Claro. Porque es una persona que siente igual que tú, a ti no te gustaría que te hicieran eso. Ahora, cuando son memes, que también los he visto, porque estoy metido en las redes sociales, Sí. o cuando es chiste, ya por ejemplo, para desacralizar al ser humano, que ya es un sacramento, o quitarle esa relevancia que tiene Jesucristo como Dios y hombre, entonces ya no me gusta, porque, por ejemplo, hay gobernantes que han tomado la palabra de Dios como son y ton, así como que, bueno, voy a citar la Biblia y ni siquiera saben citarla y ni siquiera saben de los versículos que están hablando y lo Sí. tergiversan Por totalmente. demagogia. Ejemplo tenemos, porque además es populismo y te invita a que hablen de eso y no hablen de la subida de precios, por ejemplo, Sí. o de las violaciones a los derechos humanos que se está hablando. Y como nos encanta el cotilleo aquí y allá, entonces el chisme y la murmuración, pues yo vivo de esto y le voy a dar de comer pan y circo. Sí. Entonces, como voy a decir, en vez de panes, digo otra palabra,
multiplicación sí. de los panes y no es de Sí, que panes. es lo que dice la gente, que eso era a Exacto. propósito. Exacto, entonces voy a dar de qué hablar. Ahora, eso sí no me llama la atención. Pero que se puede evangelizar con un buen sentido del humor cristiano. Por ejemplo, esta The Chosen, Ok. esta serie, ¿no? Que aquí se presentaron y ahora está la película. Mira lo cercano, lo hermoso que presentan a Cristo, ¿no? ¿Cuántas veces Jesús no? El mismo, en estos días salió un niñito diciéndole a la mamá, mami, en Argentina, que han dado 3 días de duelo porque se ha muerto el cara de papa. Cara, Sí, entendió que era el cara del papa. Y entonces la mamá no hallaba cómo, ¿cómo cómo disimular la explicarle risa, ¿no? esa cara? Y entonces empezó la gente, que era una falta de respeto. Me preguntaron a mí en un programa, ¿qué le parece esto? Y yo le digo, yo creo que el primero que estuviese muerto de risa, escuchando que le decían cara de papa, es el Papa Era el Papa, Francisco. claro. Ahora en Argentina. Porque no viene desde la maldad. Claro, y en Argentina, y además el sentido del humor, o sea, cuando yo, en Argentina en estos días que también decían que se murió el papá, a ver, el corrector del móvil puso el papá de Roma, y resulta que Yo vi eso. en el grupo había una niña que le decían Romina, pero decían Sí. Roma, entonces todo el mundo llamando a la esposa, que oye, que cómo fue y Mi tal, sentido la muchachita pésame por tu llorando en el esposo, colegio, ¿no? se armó, se armó, y dice, oye, ofrezco, como a las horas. Es que este corrector era el Papa de Roma, el Papa en mayúscula y escribió Papá de Roma. Bueno, esas cosas que pueden causar y de ahí, por ejemplo, saldría una muy buena catequesis, Claro. sí, y pero más que evangelización, una muy buena catequesis porque se le dice el Papa y todo lo demás. Y la segunda, porque como te dije, lo resumí en dos. Mira, no hay película de terror, o en la mayoría de las películas de terror, El exorcista. se habla del exorcismo. Eh, Porque como existe el bien, entonces existe el mal. mm. Y como existe el mal hay que exorcizarlo. Entonces uno ve, en algunos van con cruces, en otros le echan agua, en otros se les voltea la cabeza así, tal. Eso existe de verdad, padre, porque el tema del exorcismo es un tema que muchas veces es tabú, pero también muchas veces entre pasillos se habla, y sobre todo cuando uno se aleja de la ciudad. Por lo menos yo soy del interior del país, yo no soy caraqueño. Y eso se habla, ¿no? De que, como quien dice, de que vuelan y se han visto casos de casos. Y se dice que esas son prácticas que sí se hacen. Mira, antes de crear la Y luna. antes de saber si existe o no existe, Fray, no solamente si existe o no existe, sino en caso de que exista, ¿cómo es eso en realidad? Porque yo supondría o asumiría que no es como se ve en las películas. Antes dice el Génesis, entonces Dios separó la luz de las tinieblas y a los hijos del día los llamó la luz, ¿no? Por tanto, Santo Tomás de Aquino, cuando habla de Dios, dice, Dios es absoluta verdad, absoluta belleza y absoluta bondad. Quiere decir que si en lo absoluto hay ese concepto de Dios, cuando caemos en la oscuridad, en la maldad, en la feura, es porque hay ausencia de lo que fue primero. Cuando Dios no está en tu corazón, con todo lo pecador que pueda ser, pero si Dios no está en tu corazón, por supuesto, cuando hay unas bajas defensas, mira lo que pasó en el COVID, que todo el mundo se cubría la boca Sí. porque te podían o contagiar o tú podías contagiar, sobre todo las personas que tienen enfermedades preexistentes en cuanto a lo inmunológico se veían más afectadas, ¿no? Son las que corren más riesgos, los pacientes oncológicos, qué sé yo. Entonces, pues, ¿por qué usábamos mascarillas? Porque nuestra defensa puede estar baja. Lo mismo pasa como somos un solo cuerpo, y tú no tienes un cuerpo, tú eres un cuerpo y existes como tal, como existe un león, como existe una palmera, creada toda por Dios. Lo único que dice que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, sopló sobre ellos su espíritu, exhaló su espíritu. Y entonces por eso tenemos ese sentido de conciencia, que si yo te muerdo o te saco sangre, a mí me va a doler. Si tengo esa conciencia, yo digo, oye, le hice daño a Jesús, ¿no? Si vengo y te insulto, yo mido las consecuencias. Yo digo, yo no le puedo decir esto a Jesús porque le puedo hacer daño, ¿no? Sí. O insulto a tu esposa, tú me clavas un golpe porque vas a decir, oye, le estás haciendo daño a mi No, claro, la familia de sí, uno es sagrada. claro. Sí. A no ser que tú digas, Dios mío, por fin alguien se lo dijo a mi esposa. Sí. No, no, no. No, si me está viendo, no. Si es a la suegra Incapaz. puede ser. Tampoco. Bueno, pero lo que te quiero decir es que nosotros tenemos esa capacidad. Un león entra por aquí y nos dice, me voy a comer a Fray Marcos, que está más gordito. El pobre Jesús tiene un hijo y tal, pero Fray Marcos no tiene hijos. Bueno, No tiene doliente.
Y no se va, además, después cambiándose la lengua, dice, oh, qué sabroso estaba Fray Marcos. Y después dice, ay, pero Dios mío, yo no me di cuenta que Fray Marcos es hijo único y pobrecita su mamá, por ejemplo. No, León sencillamente atacó por defensa propia, por hambre, por invasión de espacio, porque se sentía atacado, qué sé yo. En cambio, nosotros tenemos ese soplo de Dios que te da ese sentido de conciencia entre lo bueno y lo malo. Ahora, cuando tú te dejas dominar por esas tres bajas pasiones, poder, tener y placer, que ya las hemos nombrado, y cuando cada día tus defensas espirituales están más bajas, pues obvio que la oscuridad se va apoderando de tu alma y obvio que el demonio va a entrar en ti. Y hay varios pasos, pero para mí, por ejemplo, cuando el Papa Francisco decía, con el demonio no se dialoga, estaba advirtiendo que una vez que dialogues, Bueno, primero que existe. pero por supuesto. Y es uno de los Bueno, pero hay papas, gente que no cree en eso. porque la misma iglesia, muchos curas, han dejado de predicar el pecado y el demonio y lo malo. Entonces todo lo queremos ver bonito para poder calar y para poder entrar. Y resulta que no. Resulta que si tú haces daño, hay una vida que espera después de esta vida mortal y terrenal. Y tú te atienes a la... Porque yo creo en el juicio final. Es que esos son temas escatológicos dentro de la teología, la escatología, el fin de los tiempos, resurrección, cielo. Yo no me puedo negar a esos temas. Sí. Bueno, triste por el sacerdote que no predica eso, pero es que hemos caído también en que nos acomodamos muchísimo y para que aquella no se escandalice y para que aquel no se sienta mal, yo mejor no toco este tema. No, señores, así yo les caiga bien o les caiga mal, esto existe. Entonces, cuando yo no hago las cosas bien, tiene que haber una consecuencia. Entonces te decía, el Papa siempre advertía, con el demonio no se dialoga, porque una vez que se dialoga, mira el primer paso, diálogo, y una vez que se dialoga, entra en negociación. Por pequeños detalles, ponle, yo le digo a los jóvenes, ¿queréis salvar el mundo? Sí, todo el mundo grita como Pedro cuando dijo a Jesús que iba a dar la vida por él y le cortó la oreja a Malco, y entonces se puso agresivo y Jesús dijo, no, así no, es que de esto no se trata, y le recompuso su oreja al soldado. Bueno, si queréis salvar al mundo, ¿hicieron la cama esta mañana? No, bueno, la vida se salva por pequeños detalles. Yo no sé si ustedes han notado la diferencia, los que están aquí, pero una cosa es cuando la cama está desordenada, que me levanto en la mañana, y otra cosa es cuando me levanto, tiendo la cama y me voy y me doy una ducha y salgo y veo la cama tendida. A mí, en lo particular, me resulta que el día va a funcionar muy bien. Sí. Y repito lo que he dicho, casi que como muletilla, no lo digo yo, lo dicen grandes psiquiatras y psicólogos. No lo digo yo, lo dicen los especialistas. Cuando tú te levantas y eres capaz de arreglar tu habitación, entrar a la ducha, ducharte y comenzar el día con energía y buen ánimo, además lo dice la filosofía estoica muy bien, ¿no? Esto del estoicismo y todo. Sí. Lo único que los cristianos, además de ser muy estoicistas, a lo mejor yo cuento con la gracia, con esa dependencia de la gracia de Cristo. Entonces, y una vez que negocia contigo, por ejemplo, hoy no hice la cama, mañana tampoco la hago. Ya estoy entrando en un diálogo y en una negociación que no me va a llevar a nada bueno. Luego el tercer paso del demonio es que una vez que dialoga, negocia contigo, te duerme la conciencia. ¿Por qué vemos que muchos sicarios hasta rezan? Vemos una cultura en Medellín, por ejemplo, que pasan por el frente de la imagen de una virgen o de santo en tal y rezan porque van a matar a alguien. Porque su conciencia está tan adormecida que eso no es malo para ellos. Claro. Porque tienen que buscar el dinero, porque este es mi trabajo. A mí me robaron una vez en Medellín, me dieron unos, parce, no se oponga que estamos haciendo nuestro trabajo. O sea, porque para eso es su trabajo. Como me es, ojo, que los colombianos me están viendo, yo soy colombiano también de nacionalidad, para que no se sientan ofendidos, Dios mío, estoy que estar viendo disculpas cada rato. Entonces, porque también me hubiese podido pasar en Caracas o aquí en Madrid. No, pero es que gente buena y gente mala hay en todos lados. Sí, pero como uno cree que aquí es un país desarrollado, entonces aquí no pasa. Pasa y más de lo que uno cree. Entonces, mira los tres. Negociación, diálogo, duerme mi conciencia, con un objetivo, que es el que busca Satanás siempre, matar. Y yo no estoy hablando de matar solamente de matar el cuerpo, de matar con una pistola, un cuchillo, no. De matar tu alma a tal punto que vemos como zombies, gente que camina porque ve a los demás para adelante. Y eso está dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Eso no es exclusivo de uno y de otro sector. Eso está en derecha, en izquierda, en el centro, en todas partes. Gente con la conciencia dormida. Gente que dice, pues Aarón robó, pues yo también robo. Porque si él tiene derecho a levantarse tarde, yo también me levanto tarde. Entonces voy haciendo lo que él, lo dice, mira, por más de que la gente llame normal algo y que lo que está mal, lo que está bien y así punto. Es. Creo que es San Agustín o Santo Tomás de Aquino el que dice, lo que está mal, así la gente diga que está bien. Lo que está bien, así la gente. Y la palabra de Dios dice, habrá un momento y llegará el tiempo en que llamarán
bien a lo que está mal y mal a lo que está bien. Porque así somos los seres humanos. Entonces, ¿que existe la fuerza del mal? Por supuesto que existe. ¿Y por qué existe? Porque he dejado de hacer el bien, porque he caído en la sedia. Es como el tema de la brujería, el exorcismo que me preguntabas, lo que da miedo. Existe y por múltiples razones. A ver, hablando, por ejemplo, en términos de taquillas y de entradas al cine, te ponen una película donde la niña pobre se casa con el rico y le hacen bien y todo. Ah, eso no, esto es muy aburrido. Pero donde aparece Freddy Krueger con una máscara y tal. Uno, dos, ¿te acuerdas? Sí. Entonces, ¿qué? Porque, ay, a mí me da miedo eso, pero me encanta. Porque eso despierta la emoción y despierta además esa condición de buscar lo desconocido y de ver qué hay más allá, ¿no? Cuidado porque con esos juegos podemos ir a otros escenarios, ¿no? Se abren portales de oscuridad, se abre para ti la posibilidad de, como la gente que dice, es que tiene mucho dinero porque le vendió el alma al diablo. Puede ser que sí, puede ser que no. ¿Y qué es venderle el alma al diablo? Dialogar, negociar, dormir la conciencia hasta matar. Y hasta matar que mata al punto de que tú puedes estar haciendo un daño grave a tu familia, a tu misma familia, pero me da igual porque aquel mira cómo le va, que es una gran excusa. Y pasa también hablando de iglesia y de todo esto. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Dame golpes de pecho, mira lo hipócritas que son. Ah, y tú vas a dejar de ser hipócrita porque no vas a la iglesia. Claro. O sea, tú vas a dejar de ser herido por el pecado porque no vayas. Es como la existencia de Dios. Es una falacia, claro. Sí, creo que San Atanasio, uno de los padres de la iglesia, decía, como que si cuando predicas que Dios no existe o cuando haces cosas porque te niegas a que Dios exista o a que tienes dormida la conciencia, Dios va a dejar de existir. No, hermano. Así es. Ricardo Montaner canta algo que es muy lindo, que dice, por desgracia, el mundo quiera aunque no estés. Siempre lo digo a los jóvenes cuando digo, mira, a ti te gusta aquella chica, te gusta aquel chico. Y cuando deja de existir para ti, el mundo va a seguir girando. O sea, no se va a detener porque tú estés sufriendo. Así es, la vida continúa siempre en cualquier escenario. Ahora, la invitación es, y lo hablo también como cocinero amateur, porque no soy chef profesional, pero me encanta la cocina y estuve en este programa. La vida es una receta. Y le vamos a presentar un plato al gran juez de esa receta que es Dios. Cuidado con los ingredientes que le estás poniendo a ese plato, porque puedes pasarte de sal o de azúcar. Y dice el Señor, o frío o caliente, a los tibios los vomito. O denuncias algo que está mal aún pasando también, porque mira, yo a veces digo, Dios mío, espero que la gente no se entere de este pecado que yo tengo. Mira, aún pasando por el dolor mismo de mi pecado, yo tengo que ser valiente y ser capaz de denunciar lo que no está bien. Aún pasando por mi propia satisfacción y deseo. Así que cuidado con los ingredientes que le están poniendo a ese plato, porque tenemos que después emplatar eso y llevárselo al gran juez que va a decir, has hecho un plato perfecto, pasa al banquete de tu Señor. Muy buena reflexión. Y venimos a la sección que hemos estado implementando a partir de esta segunda temporada del podcast de Jesús González, que tiene que ver con que haga justicia en la tierra para quienes le han hecho tanto daño a tantas personas en el mundo. Así que el día de hoy, que nos acompaña Fray Marcos, le voy a hacer entrega, ¿verdad?, de este carrito en el cual él va a seleccionar quién quiere o qué grupo de personas él quiere que tengan justicia en la tierra. Fray, te cedo la oportunidad para que lo selecciones. Coméntale a la cámara a quién vas a seleccionar para esta no misión, sino para que tenga justicia entre nosotros. Mira, lo que pasa es que yo también como ser humano, que me puedo dejar llevar por las bajas pasiones y no por la justicia, sino por la venganza, que no escapo de ello, me encantaría subir aquí, no a uno, a unos cuantos. Unos cuantos que ya sabemos que le han hecho mucho daño. Los venezolanos hemos pasado por eso. Sí, pero yo no me quiero dejar llevar por eso. Yo se lo dejo al Señor y en oración yo le digo, Señor, si es tu voluntad, cuando tú, en tu tiempo, que esto de que el tiempo de Dios es perfecto, para mí el tiempo de Dios ni es perfecto, porque perfecto puede estar dentro de un concepto de mí que para ti no sea. Claro. Entonces, para mí Dios es y está y es. Fue y será y seguirá siendo. El alfa y el omega, el principio y el fin. Yo ahorita te digo a quién voy a subir. Porque puedo que me suba yo también. Porque sin querer también a lo mejor he hecho daño. Cuando he dejado de hacer las cosas que tengo que hacer bien y que estoy llamado a hacer bien. Así que yo también me voy a subir allí. Si Dios tiene que reprenderme a mí de algo, que lo haga también. Si yo tengo que estar pagando por alguna pena, algo que no he hecho bien, pues me subo también en el carrito. Vamos.
Fray Marcos se acaba de salvar de la justicia terrenal porque el carrito no entró a la cárcel. Eso no significa que se escape la justicia divina. Fray. Qué providencial esto, ¿no? O sea, fíjate, a veces nosotros creemos que se haga y nos queda la duda, porque me lo han preguntado. Tal dictador se murió y no pagó nada. Cuidado, no pago aquí a lo mejor como yo esperaba, pero es que yo creo en una vida eterna. ¿Para bien o una vida eterna para mal? Porque lo dice la palabra, no lo digo yo. No me lo estoy inventando, lo dice la palabra en el juicio final. Apartaos, malditos de mi Padre, venid a mí, benditos de mi Padre. Que yo me haya salvado porque me subí allí en el carrito y se quedó a las puertas de esa cárcel, pues yo le pido a Dios que, de verdad que si yo he cometido algún delito, porque pecado podemos cometer todos, pero algún delito grave pues que yo sea capaz de resarcir eso y que seamos conscientes de ello. Yo lo que sí no quisiera para mí ni para nadie es que entremos en ese diálogo y en esa negociación con el demonio y que el Señor les aparte de verdad de todo mal. Que hagamos todo el bien posible, sin ruido, a lo escondido a lo mejor, en la intimidad con el Señor, que lo podamos hacer, que lo sigamos haciendo y que no nos cansemos siempre en su nombre. Amén. Muchísimas gracias, Padre, por estar acá. Me gustaría como última solicitud en este espacio que, como somos los venezolanos, que le eche la bendición a todos los que vean este episodio. Ahí le dejo su cámara para que, bueno, bendiga a todos los que han llegado hasta acá. Yo creo que confiemos, estamos llamados a tener esperanza y la esperanza que es una de las virtudes teologales hermosas. A mis amigos y hermanos venezolanos en la fe, no solamente en la fe doctrinal dentro de la iglesia, sino en esa fe y en esa esperanza que tenemos en el Dios de la luz, de la vida y la misericordia. Cuando la noche cree que ha ganado, cuando la trampa cree que ha tenido la última palabra y cree que ha salido victoriosa, esperemos en el Señor, dice el Salmo. Ten ánimo, espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga a todos, a donde llegue este podcast, que como comenzamos diciendo y pidiendo, que cada palabra aquí pueda ser usada para que muchos conviertan, vuelvan su corazón al que vino y a veces no es recibido, que es la luz, que es Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor les bendiga a todos, que nos brinde su protección divina, no solo para que no entre en nosotros el mal, sino para que nosotros no seamos instrumentos del mal para entrar en el otro a hacerle daño. Cuídense mucho y recuerden lo de la receta. Usted y yo somos ese plato hermoso. Sois la luz y la sal de la tierra, la luz del mundo. Gracias, Jesús. Amén. Y que el Señor te siga bendiciendo por todo. Amén. Y a ti y a todos los que nos han visto el día de hoy, muchísimas gracias por estar acá. Como siempre les digo, este espacio me gusta mucho porque a diferencia del resto de redes sociales, este nos permite ahondar en temas, conversar mucho más con los invitados y profundizar en los distintos aspectos que tanto ustedes como nosotros que estamos acá trabajando para ustedes tenemos a bien. Los espero en el próximo episodio y quedo atento como siempre a sus críticas, a sus sugerencias, a sus comentarios y abierto y en total disponibilidad de leerlos y de escucharlos de qué otro tipo de temáticas quieren que traigamos a este espacio, siempre sin dejar de lado la denuncia por Venezuela y por lo que sufren todos los venezolanos dentro y fuera de nuestro país. Entonces, que Dios los bendiga y chao, chao. Amén.